sounds. Algo en Jerusalén se siente distinto en estos días, y quien haya estado cerca de la ciudad santa lo describe con la misma palabra: extraño. Enormes tormentas de arena se tragaron por completo la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja profundo, mientras los relámpagos estallaban una y otra vez sobre el monte del templo. Horas más tarde, partículas encendidas comenzaron a flotar en medio de la oscuridad, descendiendo despacio como brasas que caían desde lo alto del cielo. Y no terminó ahí. Justo antes del llamado Día de Jerusalén, una humedad inexplicable empezó a formarse sobre los muros de antiguas iglesias, mientras los fieles permanecían de pie, en silencio, observando cómo la piedra se oscurecía sola. En ese mismo instante, cientos de palomas estallaron de golpe desde los tejados que rodean la ciudad vieja, elevándose todas a la vez como si algo invisible las hubiera empujado. Y aquí viene la pregunta que nadie logra apartar de su mente. ¿Fueron solo fenómenos poco comunes? ¿Coincidencias del clima y del azar? ¿O advertencias que las escrituras describieron hace miles de años? Porque en Joel capítulo 2 y en Lucas capítulo 19 ya se hablaba de señales, de oscuridad y hasta de piedras que clamarían antes de tiempos de sacudimiento sobre la tierra. Quédate hasta el final, porque cada pieza de esta historia se conecta con la siguiente de una forma que te va a costar ignorar. Y déjame tu comentario abajo con total sinceridad. ¿Crees que Jerusalén está intentando advertirle algo al mundo entero? Jerusalén desapareció por completo debajo de la tormenta. Sin ningún aviso previo, gigantescas paredes de arena empezaron a desplazarse por el horizonte, avanzando directo hacia la ciudad santa, devorando la luz del sol en cuestión de minutos y transformando el cielo en un naranja ardiente que parecía sacado de otro mundo. Las calles que apenas segundos antes estaban llenas de gente, se hundieron de repente en una penumbra espesa, mientras vientos violentos rasgaban cada rincón de la ciudad vieja. Las carpas de los mercados quedaron destrozadas, los letreros de metal salieron volando y se retorcieron en el aire, y un polvo denso se arrastró por los antiguos senderos de piedra que rodean el monte del templo. Y entonces llegaron los relámpagos. Destellos enormes iluminaron el cielo de la ciudad una y otra vez, revelando por instantes a multitudes aterradas que apenas podían ver algo frente a ellas, antes de que todo volviera a desaparecer tragado por la tormenta. Los testigos contaron que el viento rugía dentro de los callejones estrechos como si fueran explosiones lejanas, resonando de un extremo a otro de la ciudad. Algunos residentes, según los relatos, quedaron atrapados dentro de sus vehículos porque la visibilidad prácticamente se había reducido a cero. Más tarde los meteorólogos ofrecieron su explicación. Vientos inestables del desierto y cambios bruscos en la presión atmosférica habrían provocado esa poderosa tormenta de arena. Desde el punto de vista científico, todo encajaba a la perfección. Las tormentas de este tipo no son desconocidas en la región, y sin embargo mucha gente en Jerusalén insistió en algo que la ciencia no lograba tocar. Esta vez se sintió completamente diferente. Varios testigos describieron una atmósfera extrañamente pesada, silenciosa y perturbadora en lo emocional, mucho antes de que la tormenta llegara del todo. Para incontables creyentes, aquellas imágenes trajeron de inmediato a la memoria las palabras de Joel 2, que habla de un día de tinieblas, de nubarrones y de densa oscuridad cubriendo toda la tierra. Las conversaciones en Internet no tardaron en estallar a medida que los videos de la tormenta se multiplicaban por las redes sociales. Unos lo llamaron simplemente un evento climático extremo. Otros aseguraron que Jerusalén volvía a convertirse una vez más en el centro de señales demasiado inquietantes como para pasarlas por alto. Cuando la tormenta finalmente comenzó a perder fuerza, otro fenómeno todavía más extraño apareció, según los reportes, sobre el cielo de la ciudad. Testigos por toda la ciudad vieja empezaron a notar partículas brillantes que flotaban en la noche como brasas encendidas, moviéndose en cámara lenta por encima de los tejados y de los muros de piedra centenarios. Al principio, algunos vecinos temieron que edificios cercanos estuvieran ardiendo, pero por más que miraban, no había ni una sola llama visible en toda la ciudad. Los videos que circulaban en línea mostraban fragmentos de un rojo anaranjado deslizándose entre la oscuridad, mientras voces temblorosas susurraban oraciones detrás de las cámaras. Y hubo un detalle que multiplicó el misterio. Varios testigos afirmaron que las partículas se sentían tibias al tacto, y aún así no quemaban la ropa, ni la piel, ni ningún objeto que tocaran. Los científicos sugirieron después que el polvo atmosférico, al interactuar con la actividad eléctrica que quedó tras la severa tormenta, podría haber generado esos destellos poco comunes en el aire. Otros hablaron de reacciones químicas causadas por el calor y por las partículas suspendidas sobre la ciudad. Pero para muchísimos creyentes, la imagen se sintió bíblica desde el primer segundo. En las redes, la gente empezó a compartir versículos que describen fuego cayendo del cielo como señal de advertencia antes de tiempos de juicio y de sacudimiento. Naturales o no, hubo algo en lo que casi todos coincidieron esa noche. Jerusalén ya no se sentía como un lugar ordinario. Y las cosas extrañas no se detuvieron.
En los días previos al Día de Jerusalén, visitantes que entraban a varias iglesias antiguas notaron, según los relatos, cómo la humedad se formaba lentamente sobre los viejos muros de piedra, a pesar del calor seco y extremo que golpeaba afuera de la ciudad. Pequeñas gotas aparecían cerca de las zonas de oración, iluminadas por velas y debajo de arcos que tienen siglos de historia, mientras los fieles permanecían en un silencio inusual, viendo cómo la piedra se oscurecía por la humedad. Las autoridades de las iglesias explicaron después que se trataba de condensación, provocada por la humedad atrapada y por los cambios de temperatura dentro de esos edificios tan antiguos. Desde el punto de vista científico, la explicación parecía razonable, y aún así mucha gente en Internet se fijó menos en la ciencia y más en el momento exacto en que ocurría todo. Los videos de los muros se esparcieron a toda velocidad por las redes, donde los creyentes empezaron a conectar la imagen con Lucas 19:40, cuando Jesús advirtió que incluso las piedras mismas clamarían. Después de las tormentas de arena y de las partículas brillantes sobre Jerusalén, muchos residentes admitían ya en voz baja que la ciudad había dejado de sentirse ordinaria. Pero incluso después de que apareciera esa humedad inexplicable sobre los muros de las iglesias, la atmósfera inquietante que rodeaba a Jerusalén solo parecía volverse más fuerte. Durante las celebraciones del Día de Jerusalén, enormes bandadas de palomas surgieron de golpe desde los tejados que rodean la ciudad vieja, todas al mismo tiempo. Los testigos describieron cientos de aves estallando hacia el aire de forma simultánea, por encima de las calles antiguas, cercanas al muro occidental y al monte del templo. Lo que más perturbó a los vecinos fue el silencio que hubo justo antes de que sucediera. No hubo explosiones visibles, ni sirenas, ni ningún disturbio ruidoso que explicara con claridad por qué las aves reaccionaron de forma tan violenta. Los videos que circulaban en línea mostraban a la multitud deteniéndose confundida, mientras oleadas de palomas blancas trazaban círculos sobre la ciudad antes de perderse en la distancia. Los ornitólogos sugirieron más tarde que el movimiento podría haberse disparado por la presencia de depredadores, por vibraciones repentinas o por sonidos del entorno demasiado sutiles para que un oído humano los captara. Desde lo científico la explicación parecía posible, y sin embargo muchos observadores se quedaron pensando en el simbolismo que rodea a las palomas a lo largo de las Escrituras. En la Biblia, las palomas suelen estar conectadas con la paz, con la advertencia y con mensajes divinos en momentos de profunda importancia espiritual. Para incontables creyentes que veían todo esto desarrollarse, el momento en que ocurría resultaba imposible de ignorar. Tras las tormentas de arena, las partículas encendidas y las señales extrañas dentro de las iglesias antiguas, el vuelo repentino de las palomas hizo que mucha gente volviera a hacerse, casi en susurros, la misma pregunta de siempre. ¿Se estaba convirtiendo Jerusalén en el centro de algo mucho más grande que simples eventos aislados? Pero mientras señales extrañas seguían apareciendo sobre Jerusalén, otro descubrimiento debajo de la ciudad ya empezaba a captar la atención del mundo entero. Arqueólogos que excavaban cerca del monte Sión habrían desenterrado, según los reportes, gruesas capas de ceniza, cerámica rota, puntas de flecha babilónicas de bronce y fragmentos de joyería costosa, todo sepultado a gran profundidad bajo la superficie de la antigua Jerusalén. Los investigadores creen que esa capa de destrucción podría conectarse directamente con el asedio babilónico del año 586 a.C., cuando los ejércitos del rey Nabucodonosor arrasaron la ciudad y redujeron a cenizas el templo de Salomón. Varias secciones se veían asombrosamente bien conservadas, con piedra ennegrecida y escombros quemados todavía atrapados bajo capas de tierra, como si la destrucción hubiera quedado congelada en el tiempo durante miles de años. Los historiadores explicaron que las puntas de flecha, el daño por fuego y las estructuras colapsadas respaldan con fuerza los relatos bíblicos descritos en Segundo de Reyes, en Jeremías y en Crónicas. Científica e históricamente, la evidencia encaja con uno de los momentos más oscuros de toda la historia de Jerusalén. Pero para muchísimos creyentes, el hallazgo cargaba un peso emocional y profético que iba mucho más allá de la arqueología. Porque mucho antes de que Babilonia destruyera la ciudad, los profetas advirtieron una y otra vez a Jerusalén sobre el juicio, la corrupción y la rebelión espiritual. Aquellas advertencias fueron ignoradas hasta que la ciudad entera terminó consumida por el fuego. Esa conexión es exactamente la razón por la que la excavación inquietó a tanta gente en Internet. Después de las tormentas, de las partículas brillantes, de las señales dentro de las iglesias y de los movimientos repentinos sobre la ciudad, muchos comenzaron a preguntarse si esas ruinas enterradas bajo el monte Sión no estarían funcionando como otro recordatorio del pasado de Jerusalén, dirigido a un mundo que, una vez más, parece luchar por escuchar. Pero los descubrimientos debajo de Jerusalén estaban lejos de terminar. Mientras los excavadores seguían explorando ruinas antiguas cerca de la ciudad vieja, otro objeto inesperado habría emergido desde el fondo de una cueva parcialmente derrumbada, oculta bajo capas de piedra suelta y polvo.
Sepultada en lo profundo de aquella cámara había una diminuta cruz de oro, muy envejecida, y a pesar de ello, notablemente bien conservada tras siglos bajo tierra. Los arqueólogos sugirieron que el objeto podría haber pertenecido a un peregrino o a un creyente cristiano de los primeros tiempos, alguien que alguna vez cruzó Jerusalén durante épocas de persecución y agitación. Cerca de allí, los investigadores también hallaron restos de residuos de vela ennegrecidos contra las paredes de la cueva, lo que llevó a algunos expertos a pensar que esa cámara escondida pudo haber sido usada mucho tiempo atrás, para reuniones secretas de oración. El descubrimiento capturó la atención de inmediato. Las imágenes de la pequeña cruz dorada se esparcieron a toda velocidad por las redes, mientras la gente comparaba el objeto con la fe de aquellos primeros creyentes que adoraban en silencio bajo Jerusalén en tiempos peligrosos de la historia. Los historiadores subrayaron que las cuevas ocultas y los sitios subterráneos de oración no eran nada raros durante ciertos períodos de conflicto alrededor de la ciudad santa. Y aún así, para muchos creyentes, el hallazgo se sintió profundamente emotivo antes que misterioso. Después de las tormentas inquietantes, de las señales extrañas por toda Jerusalén y de las crecientes conversaciones sobre profecía, aquella diminuta cruz escondida bajo la tierra se convirtió en símbolo de algo distinto, no de miedo, sino de supervivencia. Un recordatorio de que, incluso a través de siglos de destrucción, de guerra y de oscuridad alrededor de Jerusalén, la fe en sí misma nunca desapareció del todo de debajo de las antiguas piedras de la ciudad. Pero justo cuando el hallazgo de esa pequeña cruz dorada le devolvía a muchos creyentes una sensación de esperanza, otra escena inquietante se desataba, según los reportes, sobre la propia Jerusalén. Ya entrada la noche, una extraña neblina rojiza empezó a deslizarse por las estrechas calles de piedra de la ciudad vieja, esparciéndose despacio entre los muros antiguos y los callejones oscuros, bajo un cielo inusualmente silencioso. Los testigos describieron aquella bruma como de un carmesí profundo, muy distinta a la niebla común. Y al mismo tiempo un resplandor dorado y raro habría aparecido sobre algunas partes del perfil de la ciudad, creando un contraste inquietante entre el rojo y el oro que muchos vecinos aseguraron que se veía casi irreal. Los videos se propagaron enseguida por internet, mostrando sectores de la ciudad vieja iluminados bajo ese aire teñido de carmesí, mientras voces asustadas susurraban oraciones detrás de sus cámaras. Algunos residentes afirmaron que la atmósfera se sentía emocionalmente pesada mucho antes de que la neblina apareciera del todo. Otros describieron el silencio que envolvía a la ciudad como algo todavía más perturbador que el propio fenómeno visual. Los expertos en atmósfera sugirieron después que las partículas de polvo suspendidas, la humedad y una reflexión inusual de la luz podrían haber producido el efecto de manera natural tras las tormentas recientes y las condiciones climáticas inestables alrededor de Jerusalén. Desde lo científico sonaba posible, y aún así en Internet muchos se fijaron menos en la meteorología y más en el simbolismo bíblico. A lo largo de las conversaciones sobre profecía y de las transmisiones religiosas, la gente empezó a compartir versículos que describen cielos rojos como la sangre, oscuridad y señales que aparecen antes de tiempos de conmoción y de advertencia. Después de todo lo que Jerusalén ya había presenciado, muchos creyentes admitían en voz baja que la neblina roja ya no se sentía como un evento aislado, sino como otra pieza más de un patrón que crecía alrededor de la ciudad santa. Después de las tormentas, de las partículas brillantes, de los descubrimientos extraños debajo de Jerusalén y del miedo que se esparcía por la ciudad santa, mucha gente comenzó a notar algo más profundo conectando todos estos hechos entre sí. No era simplemente el clima inusual, ni las ruinas antiguas, ni la atmósfera misteriosa que rodeaba a Jerusalén. Era el efecto que todos estos eventos estaban teniendo en las personas mismas. Miedo, incertidumbre, curiosidad espiritual y esa sensación de que el mundo podría estar entrando en una temporada de inestabilidad distinta a cualquier otra que se haya visto antes. A lo largo de la historia, Jerusalén ha estado siempre en el centro del conflicto, de la fe, de la profecía y de la emoción humana. Por eso cada evento extraño conectado con la ciudad carga un peso simbólico enorme, mucho mayor que lo que la ciencia o la arqueología pueden medir por sí solas. Las tormentas de arena oscureciendo el cielo, la neblina roja arrastrándose por las calles antiguas y las palomas estallando de golpe hacia el aire, todo eso le recordó a muchos creyentes cuán frágiles son, en verdad, la vida humana y la paz. Y al mismo tiempo los descubrimientos sepultados bajo la ciudad, las ruinas quemadas de la destrucción de Babilonia, las cuevas escondidas de oración y los antiguos símbolos de fe revelaron algo igual de importante. Las civilizaciones se levantan y caen, pero las preguntas espirituales nunca desaparecen. Para muchas personas que veían todo esto desarrollarse en Internet, la mayor señal no estaba en el cielo, sino en la condición del corazón humano. Alrededor del mundo, el miedo se propaga más rápido que la paz. La ira reemplaza a la compasión. Las naciones se dividen mientras la gente busca desesperadamente sentido, estabilidad y esperanza.
Mucho antes de que existiera la tecnología moderna, la Biblia advirtió sobre tiempos en los que la humanidad se vería abrumada por la confusión y la incertidumbre. En 2 de Timoteo 3:1, las Escrituras dicen: «En los últimos días vendrán tiempos peligrosos». Y sin embargo, la Biblia también advierte, una y otra vez, que no debemos vivir en pánico ni en obsesión. Hasta Jesús puso el énfasis en la preparación, en la sabiduría y en la fe por encima del miedo. En Marcos 13:33 advirtió: «Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Para muchos creyentes, ese mensaje importa hoy más que nunca. Los extraños eventos alrededor de Jerusalén podrán tener explicaciones científicas, contexto histórico o significado simbólico, dependiendo de cómo cada persona los interprete. Pero, tomados en conjunto, están haciendo que millones se detengan y reflexionen sobre preguntas más profundas acerca de la moral, la fe y el futuro mismo de la humanidad. Y quizás por eso, Jerusalén sigue captando la atención del mundo, generación tras generación. No porque cada evento extraño demuestre automáticamente una profecía, sino porque la ciudad le recuerda constantemente a la humanidad que la historia, la fe, la advertencia y la esperanza siempre han existido lado a lado. Después de todo lo que rodea a Jerusalén, las tormentas, los descubrimientos bajo la tierra y el miedo creciente que se esparce en Internet, tal vez la lección más grande no tenga que ver con predecir el futuro, sino con examinar la condición del corazón humano. A lo largo de la historia, los momentos de incertidumbre a menudo han hecho que las personas dejen de enfocarse solo en las distracciones del día a día y comiencen a hacerse preguntas más profundas sobre la verdad, el propósito, la fe y lo frágil que en verdad es la vida. La Biblia le recuerda una y otra vez a la humanidad que el miedo por sí solo nunca es la respuesta. En Isaías 41:10, Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Ese mensaje sigue siendo importante en cada generación. Los eventos extraños, la inestabilidad global y la incertidumbre pueden empujar fácilmente a las personas hacia el pánico, la ira o la desesperanza. Y sin embargo, las Escrituras insisten en llevar a la gente de vuelta hacia la sabiduría, la oración, el dominio propio y la compasión, en lugar de la especulación impulsada por el miedo. Otra lección que muchos creyentes extraen de estos hechos es el peligro de la ceguera espiritual. En la antigua Jerusalén, las advertencias solían ser ignoradas porque las personas se volvían demasiado confiadas en la riqueza, en el poder o en la rutina. Proverbios 14:12 dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». El versículo no llama a la paranoia, al contrario, invita a la humildad. Los seres humanos no controlan todo, y la historia demuestra una y otra vez con qué rapidez pueden cambiar las sociedades. Los descubrimientos conectados con Jerusalén también le recuerdan a la gente que las civilizaciones se levantan y caen, pero la verdad y la fe siguen sobreviviendo a través de las generaciones. Las ruinas antiguas sepultadas bajo la ciudad revelan que los reinos, los ejércitos y los sistemas políticos terminan desapareciendo. Y aún así, la oración, la adoración y la búsqueda de Dios continúan mucho después de que los imperios se derrumban. Jesús subrayó esta misma idea en Mateo 6:19 y 20, cuando advirtió a la gente que no se enfocara únicamente en los tesoros terrenales que se desvanecen, sino que buscara tesoros que perduran para siempre. Quizás una de las lecciones más importantes sea la necesidad de paz en un mundo dividido. El conflicto social, el odio y el miedo están creciendo hoy en muchas naciones. Y sin embargo, Romanos 12:18 enseña: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». La propia Jerusalén ha vivido siglos de conflicto, lo que vuelve ese mensaje todavía más significativo. La Biblia enseña con firmeza que los seres humanos están llamados a buscar la misericordia, el perdón y la sabiduría, incluso en tiempos inestables. Y por último, estos eventos le recuerdan a mucha gente que la fe es más fuerte no durante la comodidad, sino durante la incertidumbre. El Salmo 46:1 declara: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Ya sea que los eventos alrededor de Jerusalén se vean como simbólicos, históricos, naturales o espiritualmente significativos, están haciendo que muchas personas se detengan y reflexionen más profundamente sobre la vida, la moral y la eternidad. Y quizás esa reflexión, en sí misma, sea la mayor lección de todas: no vivir con miedo del futuro, sino vivir con más sabiduría, humildad, fe y compasión mientras todavía hay tiempo. Cuando la gente escucha sobre eventos extraños, inestabilidad global, desastres o incertidumbre alrededor de Jerusalén y del mundo, el miedo suele propagarse a toda velocidad. Las redes sociales se llenan de ansiedad, las conversaciones se vuelven más oscuras. Muchos empiezan a preguntarse qué traerá el futuro y si la humanidad se dirige hacia tiempos peligrosos.
Pero a lo largo de toda la Biblia, los momentos de incertidumbre nunca tuvieron como propósito destruir la esperanza. Una y otra vez, las Escrituras muestran que, incluso durante temporadas de miedo, conflicto y confusión, Dios siguió guiando a las personas hacia la fe, la perseverancia, la sabiduría y la paz. Uno de los ejemplos más claros viene de la historia de Noé. Antes del diluvio, el mundo que rodeaba a Noé se había vuelto violento y corrupto. El Génesis describe una sociedad llena de maldad, división y colapso moral. Y sin embargo, en medio de aquella oscuridad, Noé siguió caminando fielmente con Dios, incluso cuando nadie a su alrededor entendía del todo lo que estaba haciendo. Hebreos 11:7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Fíjate en algo importante dentro de ese versículo. Noé no respondió con pánico. Respondió con obediencia, con preparación y con fe. Esa lección todavía importa hoy. Cuando las personas ven incertidumbre en el mundo, la Biblia no les enseña a dejarse consumir por el miedo o la obsesión. Al contrario, las Escrituras animan repetidamente a la sabiduría, la fidelidad y la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias se sienten inestables. Otro ejemplo poderoso aparece en la vida de David. Mucho antes de convertirse en rey, David pasó años huyendo por cuevas y desiertos, enfrentando miedo, traición e incertidumbre. Hubo momentos en los que su futuro se veía completamente sin esperanza. Y aun durante esos años tan difíciles, David siguió volviéndose hacia Dios en lugar de entregarse a la desesperación. Por eso el Salmo 27:1 se convirtió en una declaración de valor tan poderosa. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La propia Jerusalén guarda conexiones profundas con la historia de David. La ciudad fue testigo tanto de victorias como de fracasos, de paz y de destrucción, de alegría y de sufrimiento. Y sin embargo, a través de cada generación, la fe siguió sobreviviendo allí. Y quizás ese sea uno de los mensajes más grandes que la gente puede aprender hoy. Las temporadas oscuras no duran para siempre. La Biblia nunca promete que la humanidad evitará toda dificultad, pero enseña una y otra vez que Dios permanece presente incluso en los tiempos difíciles. El profeta Elías lo vivió en carne propia. Después de presenciar conflicto, miedo e inestabilidad nacional, Elías quedó emocionalmente agotado y aislado. Al final huyó al desierto, creyendo que estaba completamente solo. Pero en 1 de Reyes 19, Dios le recordó a Elías que no había abandonado a su pueblo. El pasaje contiene además un detalle importante. Dios no estaba en el viento violento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. En cambio, las Escrituras dicen que Dios habló a través de un silbo apacible y delicado. Esa lección es profundamente importante en los tiempos modernos. Hoy, las personas viven rodeadas constantemente de ruido, miedo, discusiones, titulares y especulación. Y sin embargo, la Biblia le recuerda a los creyentes que la claridad espiritual muchas veces llega a través de la oración, la paz, la humildad y la confianza silenciosa, y no a través del caos. Jesús enseñó esta misma idea durante una de las tormentas más peligrosas que vivieron sus discípulos. Mientras cruzaban el mar de Galilea, una tempestad violenta de repente sobrepasó su barca. Las olas golpeaban a su alrededor mientras pescadores experimentados temían morir. Y mientras tanto Jesús permanecía en calma. Finalmente, en Marcos 4:39, Jesús se levantó y habló directamente a la tormenta. «Calla, enmudece». Al instante el viento se detuvo, las olas se aquietaron y el miedo se transformó en asombro. Esa historia sigue animando a millones de personas porque le recuerda a la humanidad que, aun cuando las situaciones parezcan abrumadoras, el miedo no tiene por qué controlar el corazón humano. La Biblia también enseña que la dificultad puede producir fortaleza en lugar de destrucción. El apóstol Pablo entendió el sufrimiento en lo más profundo. Vivió prisiones, persecución, rechazo e incertidumbre a lo largo de todo su ministerio. Y, a pesar de todas esas dificultades, Pablo siguió escribiendo mensajes llenos de ánimo y de esperanza. Romanos 5:3 y 4 dice: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Ese mensaje cambia por completo la manera en que los creyentes ven las temporadas difíciles. En lugar de ver la dificultad únicamente como castigo o como miedo, las Escrituras enseñan que los desafíos pueden moldear el carácter, profundizar la fe y fortalecer la compasión. Y quizás el mundo necesite ese recordatorio ahora más que nunca. Hoy las personas suelen sentirse agotadas emocional y espiritualmente. La división sigue creciendo. La ira se propaga rápido en Internet. Muchos se sienten aislados incluso estando rodeados de tecnología y de comunicación constante. Y sin embargo, la Biblia llama a la gente, una y otra vez, de regreso hacia el amor, la misericordia, el perdón y la unidad.
Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Ese versículo enseña algo simple pero poderoso. Los seres humanos nunca fueron creados para enfrentar el miedo y el sufrimiento en soledad. Las comunidades se vuelven más fuertes cuando las personas se apoyan unas a otras con bondad en lugar de odio. Las familias se vuelven más fuertes cuando el perdón se vuelve más importante que el orgullo. Y la fe se vuelve más fuerte cuando las personas se animan entre sí en lugar de esparcir miedo constantemente. La propia Jerusalén representa esa tensión entre la ruptura y la esperanza. La ciudad ha vivido guerras, invasiones, destrucción y conflicto durante miles de años. Y, aún así, ha seguido siendo un lugar de oración, de restauración y de anhelo espiritual. Por eso mucha gente sigue mirando hacia Jerusalén no solo como un lugar conectado con la profecía, sino como un recordatorio de que la esperanza puede sobrevivir incluso después de generaciones de sufrimiento. Una de las historias más alentadoras conectadas con la restauración viene de Nehemías. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, los muros de la ciudad estaban derribados y el pueblo se sentía desanimado. La tarea que tenían por delante parecía imposible. Y aún así, en lugar de rendirse, Nehemías animó al pueblo a reconstruir juntos. Nehemías 6:15 registra más tarde que los muros fueron reconstruidos a pesar de una enorme oposición. Esa historia todavía inspira a la gente hoy, porque demuestra que la restauración es posible incluso después de la destrucción. Las vidas pueden reconstruirse, las familias pueden sanar, las comunidades pueden recuperarse y la fe puede regresar. La Biblia enseña de forma constante que Dios se especializa en la restauración. Joel 2:25 declara: «Y os restituiré los años que comió la langosta». Para muchos creyentes, ese versículo carga un enorme consuelo emocional, porque les recuerda que la pérdida no siempre tiene la última palabra. Incluso después de temporadas dolorosas, la sanidad sigue siendo posible. Incluso después del fracaso, la redención sigue siendo posible. Incluso después del miedo, la paz puede regresar. Jesús al final le dio a la humanidad el mayor ejemplo de esperanza a través de su resurrección. La crucifixión al principio parecía el final. El miedo se esparció entre los discípulos, la oscuridad cubrió la tierra. Muchos creyeron que la esperanza misma había muerto. Pero 3 días después, todo cambió. La resurrección se convirtió en el fundamento de la esperanza cristiana, porque demostró que la vida puede surgir incluso después de la desesperación. Juan 16:33 contiene una de las promesas más importantes de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Ese versículo no niega la existencia del sufrimiento. Al contrario, le enseña a los creyentes a no rendirse ante la desesperanza, porque el poder de Dios es mayor que el miedo. Quizás esa sea la mayor lección que la gente puede extraer tanto de Jerusalén como de las propias Escrituras. El mundo puede vivir incertidumbre, las naciones pueden tambalear, el miedo puede propagarse, pero la fe, la esperanza y la compasión siguen importando. Las personas todavía tienen la capacidad de elegir la bondad por encima del odio, la oración por encima del pánico, la sabiduría por encima de la confusión y la esperanza por encima de la desesperación. Y tal vez por eso la Biblia sigue hablándole a millones de personas, generación tras generación. No porque prometa una vida perfecta y libre de dificultades, sino porque le recuerda a la humanidad que la oscuridad nunca tiene la última palabra. La luz sí la tiene. Así que pase lo que pase en el mundo, recuerda esto: el miedo es contagioso, pero la esperanza también lo es. Y a veces el acto de fe más fuerte es simplemente seguir confiando en Dios, seguir amando a los demás y seguir avanzando con valor, incluso cuando el futuro se siente incierto. Ese es el mensaje que las Escrituras han cargado a lo largo de cada generación, y sigue siendo igual de poderoso hoy. Y si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme y por dedicar estos minutos a reflexionar sobre la fe, la esperanza y el futuro. Si este mensaje tocó tu corazón o te dio ánimo de alguna manera, tómate un segundo para dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir abajo lo que estás sintiendo. En tiempos en que el mundo se siente incierto, tu voz, tu fe y tu aliento pueden ayudar a que otra persona se sienta menos sola. Porque lo que viene ahora conecta todo lo anterior con algo todavía más grande. Porque lo que estamos viendo no es un solo hecho aislado, sino una secuencia de interrupciones que juntas crean la impresión de una región sometida a una presión cada vez mayor. Y los Estados Unidos siguen conectados directamente con este escenario, tanto por su participación estratégica como por su influencia global. Decisiones que se toman muy lejos de la región están teniendo ahora efectos inmediatos sobre el terreno, mientras que lo que ocurre en Medio Oriente moldea las respuestas internacionales. Esa conexión genera un impacto más amplio, donde la inestabilidad en un lugar empieza a resonar a través de múltiples regiones, y Jerusalén se encuentra justo en el centro de esa convergencia. La ciudad no está simplemente experimentando tensión,
está absorbiendo los efectos de un sistema que empieza a ceder bajo su propio peso. Las medidas de seguridad se intensifican, los niveles de alerta permanecen elevados y la posibilidad de una interrupción repentina siempre está presente. Los residentes se han adaptado a esa realidad, pero adaptarse no elimina la presión, solo la vuelve más visible. Y aquí es donde la situación se vuelve más seria. Lo que estamos viendo no es un regreso a la estabilidad, es una descomposición gradual de aquello que alguna vez mantuvo las cosas unidas. Estructuras físicas y también sistémicas empiezan a mostrar señales de tensión. Cuando la presión se acumula de forma continua, no se queda contenida. Tarde o temprano, deriva en consecuencias visibles, y ya se pueden ver los primeros indicios de ese cambio. No un colapso total, sino fracturas, interrupciones, momentos en los que las condiciones normales se ven bruscamente alteradas. Así es como comienzan los cambios más grandes. Porque las escrituras no describen las etapas finales como un único instante de destrucción, sino como una acumulación en la que la inestabilidad aumenta entre las naciones. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice Mateo 24:7. Así que piensa en esto por un momento. ¿Qué sucede cuando la presión sigue acumulándose y nada la libera? Porque, por ahora, las señales no apuntan hacia la estabilización, apuntan hacia la escalada, no de forma repentina, sino constante. Y entonces algo rompió esa tensión. No llegó con luces destellantes ni con movimiento visible. No hubo advertencia, ni una acumulación que la gente pudiera señalar. En cambio, comenzó como un sonido. Bajo, lejano al principio, pero inconfundiblemente real. Se movió por el cielo de una manera que se sentía deliberada, no aleatoria. Un tono profundo y prolongado que no se desvaneció rápido como el de un avión que pasa, y que tampoco golpeó de forma seca como un misil. Permaneció. Se quedó suspendido. Quienes lo escucharon batallaron para describirlo. No era mecánico como suenan las máquinas modernas. No cargaba la distorsión caótica de una explosión ni el ritmo predecible de un motor. Al contrario, se sentía estructurado, casi intencional. Muchos lo describieron como algo cercano a una trompeta, largo, resonante, haciendo eco a través de las colinas que rodean la ciudad. Y ese detalle lo cambió todo. Porque en una ciudad donde la gente está acostumbrada a identificar sonidos con rapidez, donde reconocer el peligro puede significar sobrevivir, este no coincidía con nada familiar. No hubo confirmación militar. Ninguna explicación oficial aclaró su origen. Simplemente apareció y luego desapareció, dejando atrás algo mucho más poderoso que el ruido: incertidumbre. Por los barrios, la gente salió a la calle. Las conversaciones se detuvieron. Levantaron los teléfonos y grabaron el cielo, aunque no había nada que ver. La ausencia de una causa visible solo profundizó el desasosiego, sonido sin fuente, señal sin origen. Y Jerusalén no fue el único lugar donde han surgido reportes similares. En los últimos años, extraños sonidos en el cielo, descritos a menudo como un gemido metálico, cuernos lejanos o vibraciones atmosféricas, se han reportado en distintas partes del mundo. Desde Norteamérica hasta zonas de Europa, han aparecido grabaciones dispersas en Internet, cada una cargando el mismo patrón inquietante. Un sonido que no pertenece a nada conocido. La mayoría de las explicaciones apuntan hacia cambios en la presión atmosférica, ecos industriales o interferencias mecánicas lejanas. Y, sin embargo, esas explicaciones muchas veces no logran coincidir del todo con lo que describen los testigos. Porque esto no se trata solo de lo que se escucha, se trata de cómo se siente. En Jerusalén esa sensación fue inmediata. Una ciudad que ya está al límite no ignora algo así. Cuando la tensión es alta, la mente busca un significado. Y cuando ese significado no puede hallarse, el peso de lo desconocido se vuelve todavía más pesado. Porque la trompeta sonará, dice 1 Corintios 15:52. Para muchos ese versículo surgió casi de forma instintiva, no como una declaración, sino como una pregunta. Porque a lo largo de las Escrituras, el sonido de una trompeta nunca es algo aleatorio. Marca un momento, un cambio, una transición. Y lo que llama la atención no es cada paso por separado, sino cómo esos pasos se conectan formando una progresión clara con el paso del tiempo. Una comparación histórica con la mezquita de Ibrahim revela un patrón familiar. Un uso compartido, seguido de tiempos divididos, luego de espacios divididos y finalmente de un cambio en la administración. Aunque cada contexto es diferente, la semejanza y la progresión han llevado a muchos a preguntarse si un patrón parecido podría estar desarrollándose otra vez. En el presente, los cambios en la explanada de Al-Aqsa parecen sutiles y a la vez perceptibles. Limitaciones en el acceso para el culto en ciertos horarios, un control más estricto sobre la entrada y una presencia creciente de otros grupos. Vistos por separado, cada uno de estos desarrollos podría tener explicaciones distintas. Pero al observarlos juntos, dentro del mismo periodo, crean la sensación de que algo se está desplazando poco a poco.
Cuando un lugar sagrado se convierte en el centro de una disputa, el asunto va más allá del territorio. Empieza a tocar la fe, la identidad y las emociones más profundas de millones de personas. Por eso algunos analistas advierten que las tensiones podrían pasar de lo político a lo religioso, dimensiones que suelen ser mucho más complejas y difíciles de manejar. La Biblia habla de estos periodos de inestabilidad. Oiréis de guerras y rumores de guerras, dice Mateo 24:6, no como un solo evento, sino como un estado continuo de tensión. En muchos sentidos, esto refleja también la vida moderna, donde el cambio no llega de golpe, sino que se construye a través de pequeños desplazamientos que se acumulan, presión que crece, incertidumbre que se ensancha y fe que es puesta a prueba en silencio. Al final, la pregunta quizás no sea solo qué está pasando a nuestro alrededor, sino en qué nos estamos apoyando para mantenernos firmes en un mundo que no deja de cambiar. Y mientras estos cambios silenciosos alrededor de los espacios sagrados siguen desarrollándose, la atención también se ha volcado hacia algo que ocurre bajo nuestros pies, algo igual de sutil y a la vez profundamente simbólico. Cerca del Monte de los Olivos, pequeñas grietas han comenzado a aparecer. Al principio parecían insignificantes, líneas delgadas sobre un suelo antiguo que muchos pasarían por alto. Pero con el tiempo esas fracturas se han ido extendiendo despacio, levantando preguntas no solo sobre la Tierra en sí, sino sobre lo que podrían llegar a representar. Desde una perspectiva científica, la explicación es clara. La presión geológica, la infraestructura envejecida y los desplazamientos naturales bajo la superficie pueden producir cambios como estos. Nada de esto es imposible. Y sin embargo, para muchos que conocen las Escrituras, la imagen resulta impactante. El libro de Zacarías 14:4 habla de un tiempo en el que el Monte de los Olivos se partiría, un pasaje que durante siglos ha invitado a la reflexión más que a la certeza. Nadie está afirmando un cumplimiento, pero momentos como este a menudo llevan a la gente a detenerse y a considerar un significado más profundo. Lo que vuelve todo esto aún más llamativo es cómo refleja algo que ocurre más allá del mundo físico. Así como el suelo muestra pequeñas fracturas que poco a poco se ensanchan, la fe en la vida moderna puede seguir un patrón parecido. Rara vez desaparece de la noche a la mañana. Al contrario, se apaga en silencio a través de la ocupación, la distracción y el lento desplazamiento de las prioridades. Menos tiempo para la reflexión, menos espacio para la oración, hasta que lo que antes se sentía fuerte comienza a debilitarse sin que nadie lo note. El mensaje aquí no es de miedo, sino de conciencia. En tiempos en que tanto el mundo a nuestro alrededor como los cimientos bajo nuestros pies parecen desplazarse, se vuelve un recordatorio para regresar a aquello que no cambia. Como dice la Epístola a los Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a medida que la Tierra empieza a mostrar esas grietas sutiles, surge una pregunta más profunda. ¿Y si los cambios no solo están ocurriendo bajo nuestros pies, sino también desarrollándose a nuestro alrededor al mismo tiempo? Porque mientras la Tierra se desplaza en silencio, otro tipo de movimiento ha estado tomando forma en Jerusalén, uno menos visible, pero igual de significativo. El resurgimiento del Sanedrín y el renovado interés en los preparativos del templo no son momentos aislados. Vistos en conjunto, empiezan a formar un patrón que se siente cada vez más conectado. Mirando hacia atrás, la secuencia parece casi estructurada. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el renacimiento de Israel en 1948, el regreso de Jerusalén en 1967 y ahora la creciente discusión sobre la reconstrucción, cada paso separado por el tiempo y a la vez alineado de una manera que invita a la reflexión. Hoy, estos desarrollos ya no son solo ideas. Los preparativos han pasado a la realidad, con objetos elaborados, rollos restaurados y luego cámaras ocultas, estructuras que no parecían haber sido dispuestas al azar, sino cuidadosamente construidas, lo que sugiere un lugar que alguna vez estuvo lleno de vida, de poder y de propósito. Algunos objetos fueron hallados, simples utensilios domésticos desgastados por el tiempo, pero cuya antigüedad permanece indeterminada, como si la historia misma estuviera ocultando algo. Lo que vuelve distinto este momento no es solo lo que se ha encontrado, sino también la cantidad de recursos que aún permanecen enterrados. Áreas enteras del sitio siguen intactas, selladas bajo tierra como si esperaran el momento oportuno. Esta misma tierra es mencionada en la Biblia en conexión con el rey David, quien edificó aquí su ciudad, según lo registra el libro de 2 de Samuel. No existe evidencia oficial que vincule directamente estas estructuras con aquel periodo, pero su ubicación por sí sola levanta una pregunta cada vez más difícil de ignorar. ¿Por qué ahora? A medida que se revela cada capa, el pasado no emerge de golpe, sino en pequeños fragmentos, apenas lo suficiente para atraer la atención. La historia, la arqueología y la Biblia empiezan a converger, formando un patrón que muchos comienzan a reconocer. Los expertos se mantienen cautelosos, pero es precisamente este momento en el tiempo lo que llama la atención.
porque en Jerusalén, cuando lo que estaba oculto empieza a salir a la superficie, rara vez ocurre sin razón. Presta mucha atención, porque lo que permanece enterrado podría ser incluso más importante que lo que ya ha sido descubierto. Y mientras la tierra sigue revelando lo que estuvo escondido durante siglos, otro descubrimiento capta silenciosamente la atención a lo largo de la ciudad. Varios reportes no oficiales mencionan ahora un objeto antiguo hallado en un espacio reducido, descrito como un arca de una forma inquietantemente familiar. Según esas primeras descripciones, se asemeja a lo que está escrito en Éxodo 25, con frecuencia asociado al Arca del Pacto. Durante generaciones, el Arca del Pacto ha seguido siendo uno de los mayores misterios de la historia, con algunos que la creen perdida y otros que sostienen que permanece oculta. Los textos antiguos describen lo que alguna vez contuvo: las tablas de la ley, un recipiente con maná y la vara de Aarón, símbolos de momentos en los que lo divino pareció acercarse a la humanidad. Lo que vuelve tan impactante este momento es cuando ocurre. Tras la excavación de estructuras antiguas cerca de la ciudad de David, otra pieza de la historia podría emerger en esa misma ciudad, como si múltiples capas del pasado se estuvieran revelando de forma simultánea. Los expertos se mantienen cautelosos y se abstienen de sacar conclusiones. Podría tratarse de algo completamente distinto, pero en Jerusalén, incluso un pequeño descubrimiento puede cargar un significado mucho más profundo. Y mientras la historia y la Biblia comienzan a alinearse, una pregunta surge sin cesar. ¿Es esto simplemente otro hallazgo, o parte de algo mucho más grande que está a punto de desarrollarse? Y mientras crece la atención en torno a lo que se descubre por encima del suelo, algo más silencioso ocurre por debajo. En varias zonas alrededor de Jerusalén se han visto pequeños hilos de agua brotando a través de estrechas grietas en la roca, apareciendo de repente y desapareciendo con la misma rapidez. El flujo no sigue un patrón claro. A veces dura apenas un instante antes de que la piedra vuelva a quedar completamente seca. Los investigadores sugieren que esto podría estar ligado a la presión subterránea o a estructuras geológicas naturales, donde el agua es empujada a través de canales ocultos en lo profundo de la Tierra. Y sin embargo, incluso con esas explicaciones, el momento en que ocurre y la repetición del fenómeno siguen levantando preguntas. No se comporta como un manantial normal y no sigue un ciclo predecible. Para quienes observan de cerca, la imagen es impactante. Agua que emerge de la roca seca y luego se desvanece de nuevo, como si el suelo mismo revelara por un instante algo escondido antes de volver a sellarlo. En una ciudad donde las capas de la historia descansan una debajo de la otra, hasta los eventos naturales empiezan a sentirse conectados con algo más grande. En las Escrituras, Ezequiel 47 habla de aguas que fluyen y llevan vida a donde quiera que van, una imagen poderosa de renovación y de cambio. Aunque este fenómeno pueda tener una explicación natural, la semejanza de la imagen no ha pasado desapercibida. Porque en Jerusalén, hasta el más pequeño movimiento, ya sea en la piedra, en la luz o en el agua, puede cargar un significado más allá de lo que se ve a primera vista. Y mientras el suelo continúa revelando lo que estuvo escondido, el cielo sobre Jerusalén ha empezado a cambiar de una manera que la gente puede ver con claridad. En algunas tardes, cuando el sol se oculta, el cielo se tiñe de un rojo profundo, mucho más oscuro que un atardecer común. El color se extiende por el horizonte, cubriendo la ciudad con un pesado resplandor rojizo que muchos aseguran sentir extraño en el mismo momento en que lo miran. Los científicos explican que esto puede ocurrir cuando ciertas partículas quedan suspendidas en el aire tras periodos de tormentas y sequía, dispersando la luz de una forma inusual. La explicación tiene sentido. Y aún así, para quienes conocen las Escrituras, la imagen de un cielo encendido evoca las descripciones antiguas de señales en lo alto antes de tiempos de cambio. Pero fue lo que ocurrió a continuación lo que dejó a la ciudad sin aliento. En sitios separados, esparcidos por una de las zonas más significativas de la historia y de la espiritualidad del mundo, comenzaron a surgir pequeños incendios. No se trató de un solo foco que se expandiera hacia afuera. Fueron varios, iniciando casi al mismo tiempo. Los equipos de emergencia se movieron con rapidez. Los estrechos senderos de piedra, la arquitectura antigua y el entorno densamente construido hicieron difícil el acceso. Pero los incendios fueron contenidos antes de que pudieran convertirse en algo mucho más grave. En la superficie todo pareció controlado, eficiente, manejado. Pero la verdadera preocupación no era el daño, era el patrón. Cada incendio parecía comenzar sin un desencadenante claro. No se reportaron fallas eléctricas confirmadas en ese momento. No hubo actividad de relámpagos en la zona. No hubo evidencia inmediata que apuntara a una causa externa directa. Los fuegos aparecieron de repente, casi como si múltiples puntos se hubieran activado al mismo tiempo. Ese detalle lo cambió todo, porque un solo incendio puede explicarse. Los accidentes ocurren, los sistemas fallan, pero varios incendios comenzando en diferentes iglesias dentro de la misma ventana de tiempo, sin una causa compartida, eso es mucho más difícil de descartar.
los investigadores empezaron a examinar posibles explicaciones. Algunos señalaron la infraestructura envejecida, ya que muchas de estas iglesias tienen siglos de antigüedad, con sistemas eléctricos superpuestos a lo largo del tiempo. Otros consideraron factores ambientales, pero ninguna de esas explicaciones daba cuenta por completo del momento ni de la distribución de los incidentes. Y luego está el lugar en sí. La ciudad vieja de Jerusalén no es solo un espacio físico, es un lugar donde la historia, la fe y el significado convergen. Las iglesias de aquí no son edificios ordinarios, representan siglos de creencia, de tradición y de identidad. Cuando algo inusual ocurre en estos sitios, carga un peso distinto. Los testigos describieron con qué rapidez aparecieron los incendios, llamas alzándose dentro de espacios sagrados que habían permanecido en pie durante generaciones, humo elevándose a lo largo de antiguos muros de piedra, y luego, con la misma rapidez, los fuegos fueron contenidos, detenidos antes de que pudieran extenderse más. Creó un contraste sorprendente, ignición repentina, contención veloz, una breve interrupción que dejó atrás preguntas más profundas. No hubo una única explicación que conectara todos los hechos, ninguna secuencia clara que vinculara un lugar con otro, solo un patrón que, al observarse en conjunto, se sentía sincronizado, no necesariamente por diseño, sino por el momento en que ocurría. Y en un lugar como Jerusalén, el momento importa, porque cuando múltiples eventos inusuales empiezan a alinearse, un sonido inexplicable seguido de incendios dentro de sitios sagrados cambia la forma en que la gente interpreta lo que está presenciando. Por separado, cada momento puede explicarse. Juntos, empiezan a formar algo mucho más difícil de ignorar. Los incendios no se extendieron ampliamente, no provocaron pérdidas a gran escala, pero eso no fue lo que los hizo significativos. Lo que importó fue dónde ocurrieron y cuántos comenzaron. Al mismo tiempo, nubes oscuras se agruparon rápidamente sobre Jerusalén, más pesadas de lo que la temporada normalmente sugeriría. Al principio pareció un cambio ordinario en el clima, algo que la gente de la ciudad ha visto incontables veces. Pero en cuestión de momentos, la lluvia se intensificó mucho más allá de lo esperado. No cayó suave, se desplomó. Cortinas de lluvia descendieron sobre las antiguas superficies de piedra, golpeando techos, muros y estrechos senderos con una fuerza que se sintió repentina y abrumadora. En minutos, el agua empezó a acumularse por la explanada abierta cerca del muro occidental, un área construida con piedra que ha sido testigo de siglos de historia. Pero esta vez se veía diferente. El agua no simplemente se asentaba, se esparcía con rapidez, corriendo por el suelo y llenando los espacios poco profundos entre las piedras. Empezaron a formarse reflejos, imágenes distorsionadas y temblorosas de las estructuras que rodeaban el lugar. Las luces de fuentes cercanas parpadeaban sobre la superficie mojada, creando un efecto visual que se sentía casi antinatural. Ya no era solo lluvia, era una escena. Los muros antiguos parecían moverse en los reflejos, movimiento donde no lo había, luz doblándose de formas que volvían extraño lo familiar. Las personas que estaban de pie en la explanada se encontraron rodeadas por una versión reflejada de la realidad, una que se sentía ligeramente fuera de lugar, ligeramente distorsionada. Y con ese cambio, algo más cambió también. La atmósfera. Lo que había sido un momento normal se volvió pesado de repente. Las conversaciones se apagaron. El movimiento se hizo más lento. No hubo pánico, ni una carrera repentina, pero sí una conciencia compartida de que algo se sentía distinto. El aire cargaba un peso que antes no estaba. Es difícil de explicar, pero fácil de reconocer, una tensión sutil, la sensación de que esto no era solo clima, porque el momento importa. La lluvia no llegó de forma aislada, siguió a hechos que ya habían inquietado a la ciudad. Y cuando los eventos empiezan a apilarse uno tras otro, cada uno distinto pero conectado por el momento en que sucede, la mente humana comienza a buscar patrones. Un sonido en el cielo, fuegos en la tierra y ahora agua desde lo alto. Cada elemento por sí solo puede explicarse, pero juntos empiezan a formar otra cosa, una secuencia que se siente intencional, aunque no pueda identificarse ninguna causa clara. La lluvia continuó por un tiempo y luego fue cediendo poco a poco. El agua permaneció, dejando atrás reflejos que se desvanecían despacio a medida que la superficie se secaba. La explanada volvió a su estado familiar. El movimiento se reanudó. Las conversaciones se retomaron, pero algo quedó suspendido, porque una vez que un momento cambia la atmósfera, esta ya no regresa del todo a lo que era antes. El recuerdo permanece. La sensación se queda justo debajo de la superficie. Y en un lugar como Jerusalén, donde la historia y el significado siempre están cerca, hasta un evento tan simple como la lluvia puede adquirir un peso distinto cuando llega en el momento preciso. Si estás siguiendo todo esto de cerca, tómate un segundo para dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas lo que viene a continuación. Porque lo siguiente desafió toda explicación. Una luz blanca y brillante apareció en un instante, sin acumulación, sin sonido, sin ningún movimiento visible que la anunciara.
Un momento el cielo sobre Jerusalén permanecía sin cambios. Al siguiente, un destello concentrado emergió sobre uno de los lugares más sensibles y espiritualmente significativos del mundo, el monte del templo. La intensidad fue inconfundible. Los testigos describieron un estallido de luz agudo y enfocado, no disperso como un relámpago, ni con una estela como un meteoro. No hubo una línea cruzando el cielo, solo una presencia limpia y definida que se sostuvo por un breve instante antes de desaparecer tan de repente como llegó. Y luego, nada. Esa desaparición súbita volvió el momento todavía más inquietante. Los testigos reportaron la presencia de figuras luminosas de aspecto humano, ubicadas sobre el monte del templo, que parecían moverse de manera controlada y fluida, casi como si se deslizaran o flotaran dentro de la propia luz. El movimiento no era mecánico y no se parecía a ninguna aeronave ni dispositivo aéreo conocido. Al contrario, fue descrito como suave, ingrávido y silencioso. Las figuras no tenían contornos definidos, pero su estructura era reconocible. Formas erguidas, siluetas extendidas que recordaban a alas y un tenue resplandor que las rodeaba creaban la impresión de seres antes que de objetos. La luz no simplemente las revelaba, parecía ser parte de ellas. La duración de la aparición fue extremadamente breve. Ninguna grabación verificada ha confirmado el hecho. Ningún radar ni sensor ha registrado movimiento aéreo que corresponda a esas descripciones. Todo el relato se basa en la observación humana. Sin embargo, la semejanza entre múltiples testimonios le añade peso al reporte. Testigos en posiciones distintas describieron los mismos elementos centrales: figuras en el cielo, un movimiento que parecía vuelo, una presencia que se sentía deliberada, no aleatoria. No hubo sonido acompañando el avistamiento, ni punto visible de entrada o salida, ni interacción con el entorno. Las figuras aparecieron, se movieron brevemente por el cielo y luego desaparecieron junto con la luz. Desde una perspectiva científica, este tipo de experiencias suelen explicarse como una interpretación visual equivocada, especialmente bajo condiciones de luz intensa. El cerebro puede construir formas familiares cuando se expone a un brillo o a un contraste repentino. Los reflejos atmosféricos y las distorsiones ópticas también pueden contribuir a estas percepciones. Esas explicaciones siguen siendo posibles, pero no dan cuenta por completo de la consistencia del movimiento reportado, específicamente de la impresión de un desplazamiento coordinado, como si las figuras no solo estuvieran presentes, sino moviéndose activamente por el cielo. Y aquí es donde la interpretación se divide. En el contexto bíblico, los ángeles suelen describirse no como figuras estáticas, sino como seres capaces de moverse, de aparecer, de viajar y de desaparecer en un instante, a menudo asociados con la luz. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servir? Dice Hebreos 1:14. Aunque el versículo no describe una forma física en detalle, deja claro que estos seres se mueven, actúan y aparecen dentro de la historia humana. Todo esto se sostiene y se acumula con el paso del tiempo. Y así como estos fenómenos se acumulan, la fe también puede desvanecerse de forma gradual, no a través del rechazo, sino a través de la distracción y el descuido. Por eso momentos como estos tienen menos que ver con predecir lo que viene y más con reconocer lo que ya se está desarrollando. Como nos recuerda el Evangelio de Mateo 26:41, velad y orad, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Porque cuando tanto el mundo a nuestro alrededor como los cimientos bajo nuestros pies empiezan a desplazarse, la pregunta más importante no es qué sucederá a continuación, sino si estamos prestando atención a lo que todo esto significa. Y a medida que los cambios silenciosos en Jerusalén continúan, desde el acceso alterado en los lugares sagrados hasta las preguntas más profundas sobre lo que se esconde bajo la superficie, otro descubrimiento trae el pasado al presente de una manera difícil de ignorar. Cerca del monte Sión, una excavación reveló una cámara subterránea oculta que había permanecido sellada durante siglos. En su interior había múltiples restos humanos, colocados muy juntos, sin ceremonia, lo que sugiere un momento de urgencia antes que de paz. Los historiadores apuntan a la era romana, un tiempo marcado por el conflicto y la opresión, donde entierros de este tipo no eran poco comunes. Desde una perspectiva científica e histórica, la explicación es clara. Y sin embargo, lo que le da peso a este descubrimiento no es solo lo que se encontró, sino cuándo se encontró, emergiendo en un momento en que tantos otros cambios se están notando por toda la misma ciudad. Para algunos, la imagen recuerda pasajes como el del libro de Apocalipsis 6:9, donde se describe a las almas clamando, no olvidadas, sino esperando ser reconocidas. Ya se entienda de forma simbólica o histórica, momentos como este tienen la capacidad de despertar la reflexión. Porque así como la tierra revela lo que estuvo escondido por tanto tiempo, también refleja algo más profundo dentro de las personas. Preguntas sobre la fe, el propósito y la verdad, muchas veces sepultadas bajo la rutina de la vida diaria, pueden empezar a salir de nuevo a la superficie.
Y quizás esa sea la conexión silenciosa que recorre todos estos hechos. No solo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino lo que está siendo despertado dentro de nosotros. Y así como lo que estuvo enterrado bajo el suelo empieza a salir a la luz, la atención también se vuelve hacia lo que ocurre por encima. Porque en el mismo periodo en que la historia oculta está siendo descubierta, los cielos sobre Jerusalén han mostrado señales de un cambio repentino e inusual. Una poderosa tormenta se movió con rapidez y con muy poco aviso. Nubes oscuras agrupándose, vientos fuertes levantándose y lluvia intensa cayendo en un breve lapso de tiempo. Aunque no duró mucho, su impacto fue suficiente para dejar a la ciudad inquieta, añadiendo presión a un lugar que ya carga tensión. Desde un punto de vista científico, un clima así puede explicarse a través de sistemas de presión cambiantes, patrones estacionales y condiciones climáticas regionales. Las tormentas, al fin y al cabo, son parte de la naturaleza. Y sin embargo, momentos como este a menudo se sienten diferentes cuando ocurren junto a otros cambios, especialmente en un lugar tan profundamente ligado a la historia y a la fe. Para muchos, la imagen recuerda pasajes como el del libro de los Salmos 18, donde la oscuridad, el trueno y los cielos temblorosos se usan para describir momentos de intensidad y de presencia divina. Ya se entienda como lenguaje poético o como reflexión simbólica, descripciones así resuenan cuando la naturaleza misma parece reaccionar con una fuerza repentina. En un sentido más amplio, esto refleja la experiencia de la vida moderna. Así como la tormenta llega rápido y perturba lo que parecía estable, las personas de hoy suelen enfrentar oleadas repentinas de presión, incertidumbre económica, tensión emocional y esa sensación de que la estabilidad puede desplazarse sin aviso. Y como la tormenta, esos momentos pueden pasar, pero dejan un impacto. El mensaje más profundo no es de miedo, sino de conciencia. Cuando tanto el pasado que está debajo de nosotros como las fuerzas que están por encima parecen desplazarse al mismo tiempo, se invita a una reflexión simple pero importante. En un mundo que puede cambiar tan rápido, ¿qué permanece firme? ¿Y hacia dónde nos volvemos cuando todo lo demás se siente incierto? Y mientras la tormenta pasa, dejando el aire pesado y la ciudad inquieta, los momentos siguientes parecen cargar esa misma intensidad hacia adelante, pero de una forma distinta. Porque lo que comenzó con un suelo que se desplaza y cielos que se oscurecen, no termina ahí. En cambio, se mueve hacia algo más visible, algo que atrae la mirada hacia arriba, tanto como presiona sobre la tierra. En las áreas que rodean Jerusalén, incendios forestales han empezado a extenderse con una velocidad inusual, impulsados por condiciones secas y por vientos cambiantes. Las llamas avanzaron por las laderas, forzando evacuaciones y llenando el aire de un humo espeso. Caminos que antes estaban tranquilos se llenaron de gente que huía con urgencia, mientras el horizonte brillaba con una neblina anaranjada. Desde una perspectiva natural, estos incendios pueden explicarse. Los patrones climáticos, el calor y la vegetación contribuyen a eventos como estos. Y sin embargo, como la tormenta anterior, el momento y la intensidad han dejado a muchos con la sensación de que la ciudad está bajo una presión creciente, como si cada evento añadiera otra capa a lo que ya se está desarrollando. El fuego, a lo largo de la historia y de las Escrituras, ha cargado a menudo un significado simbólico. En el Evangelio de Lucas 3:16 se asocia con la purificación, no simplemente con la destrucción, sino con un proceso que refina y que revela. Ya se vea de forma espiritual o metafórica, el fuego siempre ha representado momentos en los que lo oculto sale a la luz, en los que lo débil es puesto a prueba. Al mismo tiempo, la atención también se ha volcado hacia arriba. Testigos han descrito luces inusuales apareciendo en el cielo, formas que parecen mantener su posición más tiempo del esperado, sin coincidir claramente con el movimiento de una aeronave ni con la quietud de las estrellas. Para algunos, esto puede explicarse a través de las condiciones atmosféricas, los reflejos ópticos o la distorsión de la luz. La ciencia ofrece respuestas razonables, pero como con los demás hechos, no es solo la explicación lo que importa, es la impresión que dejan. Estos momentos hacen eco de las palabras que se encuentran en el Evangelio de Lucas 21:25, que habla de señales que aparecen en el cielo, no como eventos aislados, sino como parte de un patrón más grande que hace que la gente se detenga y reconsidere lo que está viendo. La idea no es simplemente observar, sino reflexionar, desplazar la atención desde el ruido de la vida diaria hacia algo más profundo. Y quizás ese sea el hilo que conecta todos estos momentos. El suelo se desplaza, el pasado se descubre, la tormenta llega, el fuego se extiende y el cielo atrae la mirada. Cada uno por sí solo puede explicarse, pero juntos forman una secuencia que invita a un tipo distinto de conciencia. En la vida moderna es fácil quedar enfocado en lo inmediato, el trabajo, la presión, la rutina, mientras se pasa por alto el panorama más grande. Y sin embargo, momentos como estos, ya sean naturales o simbólicos, parecen interrumpir ese patrón. Le recuerdan a la gente que baje el ritmo, que mire no solo alrededor, sino hacia arriba,
que reconsidere lo que en verdad importa. El mensaje no es sobre miedo ni sobre conclusiones, sino sobre dirección. No solo ver lo que está pasando, sino levantar la mirada, recuperar la perspectiva en un mundo que a menudo tira de la atención hacia abajo. Porque a veces no es el evento en sí lo que carga el significado, sino la manera en que redirige el enfoque de quienes están dispuestos a notarlo. A lo largo de la historia ha habido momentos en que el mundo se sintió incierto e inestable. Y sin embargo, la Biblia nos recuerda de forma constante que incluso en tiempos difíciles, la esperanza nunca se pierde. Un ejemplo poderoso es la historia de José. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado, su vida parecía desmoronarse por completo. Pero a través de cada dificultad, José se aferró a su fe. Con el tiempo fue elevado a una posición de autoridad en Egipto y llegó a ser aquel que salvó muchas vidas durante una hambruna severa. Su historia muestra que hasta las circunstancias más dolorosas pueden convertirse en parte de un propósito mayor. La Biblia también habla de la paz en medio de la incertidumbre. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice el Evangelio de Juan 14:27. Esto nos recuerda que la verdadera paz no viene de las situaciones externas, sino de adentro. En la vida moderna, donde las personas enfrentan presión, responsabilidades y cambio constante, es fácil sentirse abrumado. Y sin embargo, la Biblia nos asegura que nunca estamos solos. Otro ejemplo inspirador es la historia de David. Cuando enfrentó a Goliat, no era el más fuerte ni el mejor equipado, pero tenía algo más grande: fe. Y fue esa fe la que le permitió vencer lo que parecía imposible. Esto refleja una verdad simple. La fuerza real no siempre viene de las circunstancias, sino de la creencia y del valor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, declara el Salmo 23, un recordatorio de que, incluso cuando el camino es incierto, no caminamos sin guía. Y hablando de aquello que resurge desde lugares oscuros, hay un valle a las afueras de Jerusalén que durante generaciones fue símbolo de juicio, un lugar a menudo llamado Gehenna. Por mucho tiempo se mantuvo como una advertencia, no como un lugar de descubrimiento. Pero ahora, desde ese mismo valle alguna vez ligado a la oscuridad, algo inesperado ha salido a la luz. Arqueólogos que trabajaban cuidadosamente entre capas de tierra y ceniza han desenterrado una colección de reliquias: vasijas de barro, una espada extraña y un cofre decorado con patrones detallados. A primera vista parecen hallazgos simples, pero cada pieza empieza a contar una historia más profunda. Las vasijas todavía guardan rastros de aceite y de vino, sustancias que en el antiguo Israel no eran solo para el uso diario, sino para la adoración. Aceite usado para la unción, vino usado para las ofrendas. No son recipientes ordinarios, sino objetos conectados con prácticas sagradas. La espada, aunque desgastada por el tiempo, sobresale todavía más. Su diseño no coincide con las armas típicas encontradas en la región, lo que abre preguntas. ¿Era ceremonial, usada para proteger un lugar santo, o perteneció a alguien de linaje real, posiblemente conectado con el tiempo de David? Y luego está el cofre, el más impactante de todos. Tallado con patrones de vides y flores, refleja de cerca las imágenes descritas en Éxodo y en Primero de Reyes, donde el templo era decorado con flores de almendro y granadas, símbolos de vida y de bendición. No es prueba de nada, pero la semejanza es difícil de ignorar. En Jeremías 19:1, este valle fue descrito como un lugar de vasijas rotas, una señal de advertencia. Y ahora, siglos después, se están descubriendo vasijas intactas. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ver una espada antigua y real emergiendo de ese mismo suelo levanta preguntas de manera natural. ¿Podría ser esto simplemente historia o algo más? Ya se han reunido multitudes, algunos viéndolo como arqueología, otros percibiendo un significado detrás. Pero una pregunta sigue creciendo cada vez más fuerte: ¿por qué ahora? Y a medida que se descubren más capas, otro detalle ha empezado a llamar la atención en las mismas zonas de excavación. Entre las piedras y las estructuras enterradas se han hallado varias monedas antiguas, pequeñas en tamaño, pero cargando un peso mucho mayor que su apariencia. El examen inicial sugiere que algunas de estas monedas podrían estar conectadas con el período del rey David o del rey Salomón, un tiempo descrito en las Escrituras como una época de crecimiento y de estabilidad para el reino de Israel. Los grabados sobre la superficie están desgastados, pero aún se distinguen símbolos y marcas tenues, y los investigadores las estudian ahora con cuidado para comprender su origen y su significado. Estas monedas son más que simples objetos. Ofrecen una mirada a cómo la gente vivía, comerciaba y organizaba su sociedad hace miles de años. Al estudiarlas, los expertos pueden empezar a reconstruir parte del antiguo sistema económico, entendiendo cómo se medía y se intercambiaba el valor durante uno de los periodos más importantes de la historia de Israel. En Primero de Reyes, esta era se describe como un tiempo en que el reino floreció con riqueza, estructura
e influencia extendiéndose por toda la Tierra. Ver evidencia física de ese mismo tiempo aparecer de nuevo hoy acerca aquella historia al presente. Todavía hay mucho por aprender y no se han sacado conclusiones finales. Pero a medida que estas pequeñas piezas del pasado empiezan a salir a la superficie, se suman en silencio a un cuadro que crece, y una vez más se levanta la misma pregunta, no desde un solo descubrimiento, sino desde muchos. ¿Por qué ahora? Y mientras los descubrimientos siguen emergiendo de la tierra, la atención también se ha volcado hacia las aguas no muy lejos de Jerusalén. En el río Jordán, durante una ceremonia de bautismo, testigos reportaron haber visto una luz repentina aparecer sobre la superficie del agua. El resplandor pareció moverse por un instante y luego se desvaneció, dejando a muchos sin saber qué habían visto. Videos del momento han empezado a circular en Internet, pero permanecen sin verificar. Algunos sugieren que la luz podría explicarse por un reflejo, por los ángulos de la cámara o por el equipo de grabación reaccionando a la luz del sol. Esas explicaciones son razonables, y los expertos suelen apuntar primero a las causas naturales. Y sin embargo, para quienes estaban allí, el momento se sintió diferente. El bautismo ya es un acto profundamente simbólico que representa la renovación y la fe. Y ver una luz inusual durante un momento así carga de manera natural un peso emocional. No es solo lo que apareció, sino dónde y cuándo apareció, lo que atrae la atención. En Mateo 3:16 está escrito: «Y Jesucristo, después que fue bautizado, subió luego del agua, y en ese momento los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él». El pasaje describe un momento en que algo visible acompañó a un evento espiritual. Esto no confirma nada más allá de lo que fue registrado, pero la semejanza de la imagen es suficiente para hacer que la gente se detenga. Porque cuando algo inusual aparece en un lugar ya lleno de significado, a menudo deja atrás más preguntas que respuestas. Y mientras los descubrimientos por encima del suelo siguen desarrollándose, lo que yace debajo de Jerusalén se vuelve igual de importante. Arqueólogos que trabajan cuidadosamente bajo la ciudad han descubierto una red de túneles antiguos, pasajes tallados en lo profundo de la piedra, algunos que no llevan a ninguna parte, otros que conectan con espacios que aún no han sido explorados por completo. Su propósito exacto sigue siendo desconocido, pero el diseño sugiere que pudieron haber sido usados para el movimiento, el almacenamiento o incluso la actividad ritual. Lo que vuelve más intrigantes estos túneles es su estado. Varias secciones parecen haber sido selladas de forma deliberada, no derrumbadas por el tiempo, sino cerradas de una manera que sugiere intención. Algunos de estos pasajes han permanecido intactos durante miles de años, ocultos detrás de capas de roca y de historia. Incluso ahora grandes porciones siguen siendo inaccesibles, dejando secciones enteras de ese mundo subterráneo aún fuera de alcance. Los expertos continúan estudiando la estructura con cuidado, mapeando cada corredor y examinando la piedra en busca de pistas. Cada paso hacia adelante revela algo nuevo, pero también abre la posibilidad de que mucho más siga esperando más allá de lo que puede verse por ahora. En Lucas 8:17 se dice: «Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse y de salir a la luz». El versículo habla, de forma simple, de las cosas escondidas que son reveladas con el tiempo. En un lugar como Jerusalén, donde la historia corre profunda bajo la superficie, hasta el descubrimiento de un túnel puede sentirse como parte de un proceso mucho más grande, como si lo que alguna vez estuvo oculto estuviera siendo traído poco a poco de nuevo a la vista. Y mientras el suelo y los pasajes escondidos siguen atrayendo la atención, algunos de los reportes más inusuales no vienen de lo que se está descubriendo, sino de lo que la gente dice haber visto. En distintas partes de Jerusalén, algunos testigos han descrito breves momentos en que aparecieron formas de luz, con una silueta casi como la de figuras humanas, visibles apenas por un corto tiempo antes de desvanecerse. No hay evidencia clara que confirme estas afirmaciones y no se ha llegado a ninguna conclusión científica. Los expertos suelen apuntar a posibles explicaciones, como reflejos, efectos de cámara o la manera en que la mente humana interpreta la luz en condiciones inciertas. En un lugar lleno de historia y de emoción intensa, hasta los efectos visuales ordinarios pueden a veces sentirse extraordinarios. Aún así, quienes reportaron estos momentos describieron algo que se distinguía de todo lo que habían visto antes. Las figuras no se movían como personas y la luz no se comportaba como un reflejo normal. Apareció de repente, permaneció apenas lo suficiente para ser notada y luego desapareció sin dejar rastro. En Hechos 1:11, después de que Jesucristo ascendió, se dice: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús volverá de la misma manera en que le habéis visto ir al cielo». En ese momento unos ángeles aparecieron y hablaron con claridad. Esto no significa que estos reportes sean lo mismo, pero la idea de luz y de presencia en el cielo no es algo nuevo en las Escrituras.
y cuando las personas empiezan a describir aquello que no pueden explicar del todo, especialmente en un lugar como Jerusalén, a menudo conduce a una sola pregunta silenciosa. ¿Qué fue lo que realmente vieron? Desde todo lo que se está desarrollando, un patrón empieza a formarse. No desde un solo evento, sino desde muchos pequeños cambios que ocurren al mismo tiempo. Bajo la superficie se descubren estructuras antiguas. Aparecen monedas de reinos remotos y túneles sellados que se revelan poco a poco. Por encima del suelo el cielo se transforma de maneras inusuales, y en las aguas cercanas se capturan momentos que la gente batalla por explicar. Incluso en lugares tranquilos, algunos testigos describen experiencias que se sienten distintas a lo ordinario. Cada evento por sí solo puede tener una explicación natural, pero juntos empiezan a levantar una pregunta más profunda sobre el momento en que todo esto ocurre. Y quizás esa sea la verdadera invitación detrás de cada señal. No vivir atrapados en el miedo de lo que vendrá, sino despertar, mirar hacia arriba y volver a lo que nunca cambia, mientras todavía hay tiempo para hacerlo. Pero justo cuando la ciudad parecía tomar un respiro, otra escena empezó a circular, y esta vez el escenario no fue Jerusalén, sino los campos que se extienden hacia el sur, en dirección a Belén. Al caer la tarde, pastores y agricultores de la zona describieron una quietud que no lograban explicar. El ganado dejó de moverse. Los perros, que suelen ladrar a cualquier sombra, se quedaron completamente en silencio. Y en medio de esa calma tan poco natural, una luz apareció suspendida sobre el horizonte, una luz que no titilaba como una estrella ni se desplazaba como una aeronave. Simplemente permaneció allí, firme, durante largos minutos antes de apagarse como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Para muchos de los que la vieron, la imagen fue imposible de separar del relato antiguo de aquella estrella que, según el Evangelio, guió a hombres sabios a través del desierto hasta un pesebre. Nadie afirmó que se tratara de lo mismo, pero, una vez más, el momento en que ocurría volvió a hacer que la gente se detuviera y preguntara en voz baja qué estaba pasando realmente en esa parte del mundo. Los escépticos ofrecieron sus respuestas con rapidez, y muchas de ellas eran razonables. Un dron a gran altura, el reflejo del sol sobre un satélite, una linterna de globo perdida en el viento, la ilusión que crea la mente cuando espera ver algo extraordinario. Cada una de esas explicaciones tenía sentido por separado. Y sin embargo, ninguna terminaba de encajar del todo con lo que describían quienes estuvieron presentes. La duración, la firmeza, el silencio de los animales y, sobre todo, esa sensación difícil de nombrar de estar frente a algo que no pertenecía a la rutina de una tarde cualquiera. Porque lo que muchos empezaron a notar no era tanto la rareza de cada fenómeno, sino la frecuencia con la que se acumulaban uno tras otro, sin darle a nadie tiempo suficiente para volver a la normalidad antes de que llegara el siguiente. Y ese es, quizás, uno de los detalles que más ha inquietado a quienes siguen de cerca todo esto. En condiciones normales, un evento inusual aparece, se comenta, se investiga y termina olvidándose con el paso de las semanas. Pero cuando los eventos empiezan a encadenarse, cuando la tormenta da paso a las partículas, y las partículas a la humedad, y la humedad a las aves, y las aves a los descubrimientos bajo tierra, la mente humana deja de tratarlos como hechos separados y comienza a buscar el hilo que los une. No porque cada persona quiera creer en algo sobrenatural, sino porque el cerebro está diseñado para reconocer patrones, para conectar puntos, para preguntarse qué significa todo cuando lo extraordinario deja de ser la excepción y empieza a sentirse como una constante. Y mientras esas preguntas seguían creciendo, otro hallazgo salió a la luz, esta vez en los archivos de una excavación que llevaba años detenida. Entre fragmentos de cerámica y sellos de arcilla, los investigadores identificaron pequeñas piezas conocidas como bulas, impresiones de sellos que en la antigüedad se usaban para firmar y cerrar documentos importantes. Lo asombroso no era su tamaño, apenas mayor que la yema de un dedo, sino los nombres grabados sobre ellas. Algunos de esos nombres coincidían con figuras mencionadas en los libros de los profetas, personajes que durante mucho tiempo solo habían existido en las páginas de las escrituras. Ver esos nombres emergiendo del polvo, después de miles de años, produjo un efecto que los propios arqueólogos describieron como estremecedor. Porque una cosa es leer sobre una persona en un texto antiguo, y otra muy distinta es sostener en la mano el sello con el que esa persona cerraba sus cartas. Los expertos, como siempre, pidieron cautela. La identificación de nombres antiguos es un trabajo delicado, y una coincidencia de letras no siempre significa una coincidencia de personas. Pero incluso los más prudentes admitieron que hallazgos como estos tienden un puente entre el relato y la evidencia, entre lo que se cree y lo que se puede tocar. Y en una ciudad como Jerusalén, donde cada capa de tierra guarda el eco de una civilización distinta, ese puente adquiere un peso especial. La gente empezó a preguntarse si no estaríamos viviendo un tiempo en el que el pasado, largamente enterrado, ha decidido volver a hablar, no con palabras nuevas,
sino confirmando las que ya habían sido escritas mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Y aquí conviene detenerse en algo que a menudo se pasa por alto. La Biblia no describe el tiempo del fin como una explosión repentina que sorprende a todos por igual, sino como una temporada de señales que se acumulan poco a poco, como las contracciones que anuncian un nacimiento. Jesús mismo usó esa imagen cuando habló con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Les dijo que habría guerras, hambres, terremotos y señales en distintos lugares, y luego añadió una frase que suele pasar desapercibida. Todo esto será principio de dolores. En otras palabras, no el final, sino el comienzo de un proceso, y quien conoce la naturaleza de esa imagen entiende algo importante. Las contracciones no llegan todas juntas ni de una sola vez, sino que aumentan en frecuencia y en intensidad a medida que el momento se acerca. Por eso muchos creyentes, al observar la sucesión de eventos alrededor de Jerusalén, no hablan de un desenlace inmediato, sino de un patrón que parece intensificarse, como si el reloj de la historia hubiera empezado a marcar un ritmo distinto. Pero incluso quien no comparte esa lectura espiritual puede reconocer algo innegable. Vivimos en una época en la que la sensación de inestabilidad se ha vuelto casi cotidiana. Las noticias llegan más rápido de lo que la mente puede procesarlas. Un conflicto en una región afecta los precios en otra. Una decisión tomada en una capital lejana altera la vida de millones que jamás pusieron un pie allí. El mundo está más conectado que nunca y, paradójicamente, muchas personas se sienten más solas y más ansiosas que en cualquier otro momento que recuerden. Y es precisamente en ese contexto donde las señales alrededor de Jerusalén adquieren un significado que va más allá de la geografía. Porque la ciudad se ha convertido, para incontables personas, en una especie de espejo, un lugar donde las tensiones del mundo entero parecen concentrarse y hacerse visibles. Piensa por un momento en lo que significa que un solo punto en el mapa, una ciudad relativamente pequeña rodeada de colinas antiguas, siga capturando la atención de gobiernos, religiones y medios de comunicación después de miles de años. No es por su tamaño, no es por sus recursos naturales, es por lo que representa. Jerusalén es, al mismo tiempo, un lugar físico y un símbolo, un territorio disputado y una idea que millones llevan en el corazón. Y cuando algo inusual sucede allí, no queda contenido dentro de sus muros. Se propaga, resuena, se multiplica en pantallas de todo el planeta y despierta en la gente preguntas que normalmente prefiere evitar. Preguntas sobre el sentido de la vida, sobre lo que hay más allá de lo visible, sobre si existe un propósito detrás de todo o si simplemente estamos a merced del azar. La Biblia, por su parte, nunca trató esas preguntas como una amenaza, sino como una oportunidad. Una y otra vez, las Escrituras invitan a las personas a usar los momentos de incertidumbre no para caer en el pánico, sino para examinar el rumbo de su propia vida. Es como el viajero que al ver nubes de tormenta acercarse, no se paraliza de miedo, sino que revisa su camino, asegura lo que puede y busca refugio. El miedo mira las nubes y se congela. La sabiduría mira las nubes y se prepara. Y esa diferencia aparentemente pequeña lo cambia todo. Porque no podemos controlar lo que ocurre en el cielo ni bajo la tierra, pero sí podemos decidir cómo respondemos, qué hacemos con el tiempo que tenemos y a qué le damos verdadera importancia. Uno de los pasajes que más se ha repetido en estas conversaciones es la parábola de las 10 vírgenes, que Jesús contó para hablar precisamente de la preparación. En aquel relato, 10 jóvenes esperaban la llegada del novio para una boda. 5 fueron prudentes y llevaron aceite suficiente para sus lámparas. Las otras 5, confiadas en que aún había tiempo, no se molestaron en prepararse. Cuando el novio se retrasó, todas se durmieron. Y cuando finalmente llegó, en medio de la noche, solo las que habían llevado aceite pudieron encender sus lámparas y entrar. Las demás quedaron fuera, no porque fueran malas personas, sino porque habían asumido que siempre habría más tiempo. La enseñanza no es sobre miedo, es sobre no dejar para después aquello que sabemos que importa. Es sobre vivir despiertos en lugar de vivir distraídos. Y esa distracción, curiosamente, es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Nunca en la historia hubo tantas cosas compitiendo por nuestra atención. Pantallas que brillan a toda hora, notificaciones que no descansan, un flujo interminable de información que nos mantiene ocupados sin darnos, muchas veces, un solo instante de verdadero silencio. Y en medio de todo ese ruido, es fácil que las preguntas más profundas queden sepultadas, no porque las hayamos respondido, sino porque simplemente dejamos de escucharlas. Por eso momentos como los que rodean a Jerusalén tienen para tantas personas un efecto tan particular. Interrumpen la rutina, apagan por un instante el ruido y nos obligan a levantar la mirada. Nos recuerdan que hay realidades más grandes que la agenda del día, más grandes que las preocupaciones inmediatas, más grandes incluso que nuestros propios planes. Y mientras el mundo intentaba asimilar todo lo anterior, la naturaleza volvió a ofrecer otra escena difícil de descifrar, esta vez a la orilla del Mar Muerto.
Ese lago antiguo, el punto más bajo de la superficie terrestre, conocido por sus aguas tan densas de sal que ningún pez logra vivir en ellas, empezó a comportarse de forma extraña. A lo largo de sus riberas comenzaron a abrirse grandes hoyos en la tierra, algunos de aparición tan repentina que se tragaban en segundos el suelo que antes parecía firme. Los geólogos explicaron el fenómeno con claridad. Durante décadas, el nivel del agua ha ido descendiendo y a medida que se retira, deja bajo la superficie cavidades de sal que terminan colapsando. La ciencia, una vez más, ofrecía una respuesta sólida. Y sin embargo, para quienes conocen las Escrituras, la imagen de aquel mar cambiando resonó con un pasaje muy antiguo, el de Ezequiel, que describe un día en que aguas vivas fluirían desde el templo hasta ese mismo mar, trayendo vida a un lugar donde durante milenios no había sido posible. Nadie proclamó un cumplimiento, pero la coincidencia de la imagen, un mar de muerte que empieza a transformarse, no pasó desapercibida, y no fue lo único. En distintos rincones del país se reportaron comportamientos poco usuales entre los animales, ese tipo de detalles que la gente suele ignorar hasta que se acumulan. Bandadas de aves cambiando de rutas migratorias sin razón aparente, peces agrupándose de formas inusuales en las costas, ganado que se inquietaba antes de que cualquier cambio en el clima fuera perceptible para los humanos. Los especialistas recordaron, con toda razón, que los animales perciben vibraciones, cambios de presión y señales del entorno que nuestros sentidos no captan y que muchas veces reaccionan a fenómenos naturales mucho antes de que nosotros los notemos. Esa explicación es cierta y bien documentada, pero también es cierto que a lo largo de las Escrituras la creación entera aparece descrita como algo que responde, que gime, que espera, que reacciona ante los grandes movimientos de la historia. El apóstol Pablo escribió que toda la creación gime a una, como con dolores de parto, aguardando algo mayor. Y ver a la naturaleza inquietarse, aunque tenga causas medibles, despierta en muchas personas esa misma pregunta silenciosa. ¿Qué es lo que percibe la creación que nosotros todavía no alcanzamos a ver? A todo esto se sumó un fenómeno que, a diferencia de los demás, sí puede predecirse con precisión, y que aún así carga un peso simbólico enorme: los eclipses. En determinadas noches, la luna se tiñó de un rojo profundo, ese tono cobrizo que ocurre cuando la sombra de la Tierra la cubre por completo y la luz filtrada de todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyecta sobre su superficie. Los astrónomos pueden calcular estos eventos con siglos de anticipación, y no hay en ellos nada misterioso desde el punto de vista físico. Pero la imagen de una luna del color de la sangre ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, y aparece en las Escrituras como una de las señales asociadas a los tiempos de cambio. El profeta Joel habló de un sol que se oscurecería y de una luna que se volvería como sangre. Y cuando esos eclipses coinciden con temporadas de tensión, con fechas cargadas de significado o con otros eventos inusuales, mucha gente no puede evitar detenerse a contemplar el cielo y preguntarse si hay algo más allá de la mecánica de las órbitas. Lo interesante de todo esto es que la ciencia y la fe no tienen por qué contradecirse. Un eclipse puede tener una explicación perfectamente natural y al mismo tiempo invitar a la reflexión espiritual. Una tormenta puede formarse por causas atmosféricas conocidas y aún así llegar en un momento que le da un significado especial para quien la vive. La cuestión no siempre es si algo es natural o sobrenatural, sino qué hacemos con lo que sentimos frente a ello. Porque incluso los fenómenos más ordinarios pueden convertirse en una oportunidad para mirar más allá, para recordar que somos pequeños frente a la inmensidad del universo y que a pesar de esa pequeñez seguimos siendo capaces de hacernos las preguntas más grandes. Jesús mismo enseñó a leer las señales sin caer en la obsesión. En una ocasión habló de la higuera, ese árbol tan común en la región. Dijo que cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. No hace falta ser un experto para reconocerlo. Basta con prestar atención al ritmo de la naturaleza. Y luego aplicó esa imagen a los tiempos. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca. La enseñanza no era que la gente pasara la vida haciendo cálculos ni fijando fechas, algo que él expresamente desaconsejó al decir que nadie conoce el día ni la hora. La enseñanza era mucho más sencilla y a la vez más profunda. Aprender a estar atentos, a vivir despiertos, a no dejar que la rutina nos vuelva ciegos ante lo que sucede a nuestro alrededor. Observar la higuera no genera ansiedad, genera conciencia, y esa es una diferencia que vale la pena guardar en el corazón. El profeta Daniel, siglos antes, había hablado también de un tiempo de fin, de conocimiento que aumentaría y de gente que correría de un lado a otro. Durante generaciones, esas palabras resultaron difíciles de imaginar. ¿Cómo podría el conocimiento multiplicarse hasta ese punto? ¿Cómo podría la humanidad moverse con tanta rapidez de un lugar a otro? Y, sin embargo, quien mira el mundo de hoy no puede evitar reconocer que vivimos en una época en la que el conocimiento se duplica a velocidades que ninguna generación anterior habría podido concebir.
y en la que millones de personas cruzan continentes en cuestión de horas. No se trata de forzar los textos ni de convertirlos en profecías de titular de periódico. Se trata de notar que ciertas descripciones antiguas, escritas en un mundo de caminos de tierra y lámparas de aceite, describen con inquietante familiaridad el mundo acelerado en el que ahora respiramos. Hay también una expresión que aparece en el Evangelio de Lucas y que muchos han vuelto a mirar con atención: los tiempos de los gentiles. Jesús habló de que Jerusalén sería hollada, pisoteada por las naciones, hasta que esos tiempos se cumplieran. Durante casi 2000 años la ciudad pasó de mano en mano, gobernada por imperios que se sucedían uno tras otro. Y el hecho de que en el siglo pasado volviera a estar en el centro de la atención mundial, de que se hable de ella en las cumbres internacionales y en las salas de prensa, ha llevado a muchos a preguntarse si no estaremos presenciando el cierre de un ciclo largo, la conclusión de una era que comenzó hace milenios. Nuevamente, nadie con prudencia se atreve a poner fechas, pero la sola posibilidad de estar viviendo un momento bisagra de la historia le da a todo lo que ocurre en la región un peso que va mucho más allá de la política. Y quizás por eso las reacciones de la gente frente a estos eventos han sido tan variadas y tan reveladoras. Algunos respondieron con miedo, encerrándose en la angustia, consumiendo cada noticia con una mezcla de fascinación y terror. Otros respondieron con burla, descartando todo como coincidencia y superstición. Pero hubo un tercer grupo, quizás el más interesante, que respondió con una especie de calma reflexiva. No corrieron a hacer predicciones ni cayeron en la desesperación. En cambio, tomaron esos momentos como una invitación a detenerse, a reconsiderar sus prioridades, a reconciliarse con personas de las que se habían distanciado, a volver a hábitos de oración y de reflexión que habían abandonado. Y ese, según muchos maestros de fe, es exactamente el efecto que las señales deberían producir. No paralizar, sino despertar. No aterrorizar, sino orientar. No llenar de miedo, sino de propósito. Porque hay una diferencia enorme entre vivir esperando el fin con ansiedad y vivir preparados con esperanza. El primero es un peso que agota el alma, que roba el sueño y que envenena cada día con la sombra de lo que podría pasar. El segundo es una forma de libertad, la libertad de quien ha puesto sus cuentas en orden, de quien ama sin postergar, de quien perdona sin esperar, de quien vive cada jornada como si tuviera valor en sí misma. Las Escrituras nunca llamaron a la gente a temblar frente al futuro, sino a caminar con confianza a través de él. Y esa confianza no nace de saber exactamente qué va a pasar, sino de saber en manos de quién está el que hace que las cosas pasen. Testimonios de peregrinos que visitaron la ciudad en esas semanas empezaron a circular, y muchos coincidían en algo curioso. Personas que habían llegado como simples turistas, con la cámara en la mano y sin mayores expectativas, describían haber sentido en Jerusalén una intensidad difícil de explicar con palabras. No hablaban necesariamente de fenómenos extraordinarios, sino de algo más sutil. Una emoción que los tomaba por sorpresa al tocar las piedras del muro. Un silencio que pesaba de forma distinta dentro de las iglesias antiguas. Una sensación de estar pisando un lugar donde el tiempo se comporta de otra manera. Los psicólogos podrían explicar buena parte de esas experiencias apelando al poder de la sugestión, a la carga histórica del lugar, a la emoción de cumplir un viaje largamente soñado. Y esas explicaciones tienen su parte de verdad. Pero también es cierto que hay lugares en el mundo que parecen concentrar significado, que se sienten distintos porque han sido testigos de demasiada historia, de demasiada fe, de demasiadas lágrimas y de demasiada esperanza acumuladas a lo largo de los siglos. Y en medio de todo ese ambiente cargado, surgió otra noticia que reavivó viejas conversaciones. Grupos dedicados durante años a estudiar los antiguos rituales del templo anunciaron avances en sus preparativos, incluyendo la crianza de terneras rojas, esos animales tan específicos que aparecen descritos en el libro de Números como parte de ceremonias de purificación. Para la mayoría de la gente, la existencia de una ternera de determinado color no significa nada. Pero para quienes conocen los textos, se trata de un detalle cargado de simbolismo, porque durante siglos se consideró que un animal así, sin defecto y de ese tono particular, era casi imposible de hallar. La sola mención de que esos preparativos avanzaban bastó para que las conversaciones sobre el futuro del monte sagrado se encendieran de nuevo. Los expertos aclararon que existe una enorme distancia entre un preparativo simbólico y cualquier cambio real, y que la mayoría de estas iniciativas son más aspiracionales que prácticas. Aún así, en una ciudad donde cada gesto pesa, hasta la crianza silenciosa de un animal en un establo apartado se convirtió en tema de debate en medios de todo el mundo. Al mismo tiempo, una inscripción antigua, hallada tiempo atrás y guardada en los depósitos de un museo, volvió a estudiarse con tecnología más avanzada. Al aplicar nuevas técnicas de lectura sobre la piedra desgastada, los investigadores creyeron distinguir referencias a la casa del Señor, una expresión que en los textos hebreos se usaba para hablar del templo. Si la lectura era correcta, se trataría de una de las menciones más antiguas de ese lugar en un objeto físico,
un testimonio silencioso grabado por manos que vivieron hace casi 3000 años. La comunidad académica, fiel a su método, respondió con debate y con prudencia, porque descifrar letras erosionadas por el tiempo es un trabajo lleno de incertidumbre. Pero incluso en medio de la cautela, el solo hecho de que la piedra pudiera estar hablando de aquello que las escrituras describen, volvió a generar esa sensación tan característica de Jerusalén, la de que el pasado nunca termina de quedarse callado. Y el muro occidental, ese último vestigio en pie de la explanada del antiguo templo, también fue protagonista de reportes que se esparcieron con rapidez. Algunos visitantes aseguraron haber visto humedad brotando entre sus enormes bloques de piedra, gotas que descendían despacio como si el muro mismo estuviera llorando. Los especialistas explicaron el fenómeno con causas conocidas: la humedad atrapada, la condensación, incluso ciertas plantas que crecen en las grietas y retienen agua. Nada de eso es inexplicable. Y sin embargo, la imagen de un muro que parece derramar lágrimas tocó una fibra profunda en millones de personas, porque durante generaciones ese lugar ha sido precisamente el sitio donde la gente va a llorar, a orar, a dejar entre las piedras pequeños papeles con sus súplicas más íntimas. Ver al muro aparentemente llorar junto a quienes lloran frente a él fue, para muchos, una coincidencia demasiado cargada de significado como para pasarla por alto. Frente a semejante acumulación de imágenes, resulta natural preguntarse cómo se supone que uno debe sentirse. ¿Con miedo? ¿Con fascinación? ¿Con indiferencia? Y aquí es donde la sabiduría antigua vuelve a ofrecer una respuesta que no ha perdido vigencia. La historia de Job, uno de los relatos más antiguos de toda la Biblia, trata precisamente de un hombre que lo perdió todo sin entender por qué. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud, y se quedó sentado entre cenizas, cubierto de dolor, rodeado de amigos que insistían en darle explicaciones que no explicaban nada. Job no recibió respuestas fáciles. Durante buena parte del relato, sus preguntas quedaron suspendidas en el aire, sin resolver. Pero al final, cuando Dios finalmente habló, no le entregó un manual con las razones de su sufrimiento. En cambio, lo llevó a contemplar la inmensidad de la creación, las estrellas, el mar, los animales salvajes, los límites que el ser humano no puede cruzar. Y en esa contemplación, Job encontró algo más valioso que una explicación. Encontró perspectiva. Comprendió que había cosas demasiado grandes para su entendimiento y que la confianza no depende de entenderlo todo, sino de saber en quién se apoya uno cuando no entiende nada. Ese mensaje es sorprendentemente útil en tiempos de señales y de incertidumbre. Porque la tentación, cuando ocurren cosas que no podemos explicar, es exigir respuestas inmediatas, cerrar el misterio a la fuerza, encajar cada fenómeno en una casilla que nos devuelva la sensación de control. Pero la historia de Job sugiere otro camino: aprender a sostener las preguntas sin dejarnos destruir por ellas, a vivir con humildad frente a lo que nos supera, a cambiar la ansiedad por el asombro. No se trata de renunciar a pensar ni de apagar la curiosidad, sino de reconocer que hay un tamaño de realidad que excede nuestra capacidad de medirlo, y que estar en paz con ese misterio es, en sí mismo, una forma de madurez. La historia de Ruth ofrece otra clase de consuelo, más íntimo y más cercano. Ruth era una mujer extranjera, viuda, sin recursos, que decidió acompañar a su suegra Noemí en un tiempo de pérdida y de hambre. No tenía garantías de nada. Llegó a una tierra ajena a recoger espigas en los campos, en la más completa vulnerabilidad. Y sin embargo, de esa historia aparentemente pequeña, de esa fidelidad silenciosa en medio de la escasez, nació una línea que, según el relato bíblico, conduciría siglos después hasta el propio rey David y más allá hasta Belén. La enseñanza es luminosa. Los grandes propósitos muchas veces germinan en los momentos más humildes y más oscuros. Cuando todo parece perdido, cuando alguien se siente insignificante y olvidado, la historia recuerda que ningún acto de fidelidad es demasiado pequeño para importar. Que a veces, lo que parece el final de un camino es apenas el comienzo de otro que todavía no podemos ver. Y luego está Esther, la joven que llegó a ser reina en un tiempo en que su pueblo enfrentaba un peligro mortal. Durante buena parte de su historia, Esther tuvo miedo, y con razón. Alzar la voz podía costarle la vida. Pero en el momento decisivo, un pariente le dijo una frase que ha resonado a través de los siglos. Quizás para un tiempo como este, has llegado a donde estás. Esa idea, la de que cada persona ocupa un lugar y un momento por una razón, la de que no somos accidentes arrojados al azar, sino que podemos tener un propósito incluso en las circunstancias que no elegimos, tiene el poder de transformar por completo la manera en que alguien mira su propia vida. Porque si es verdad que estamos aquí, en este tiempo específico, rodeados de estos desafíos concretos, entonces la pregunta deja de ser solo qué va a pasar en el mundo, y se convierte en algo mucho más personal. ¿Qué se supone que yo debo hacer con el lugar y el momento que me han tocado? Esa es tal vez la conversación que las señales de Jerusalén han abierto en tantos corazones sin que ellos mismos lo buscaran.
Empezaron mirando el cielo naranja, las partículas encendidas, los muros húmedos, y terminaron, casi sin darse cuenta, mirando hacia adentro. Empezaron preguntándose qué le pasa al mundo, y acabaron preguntándose qué les pasa a ellos. Y quizás ahí resida el verdadero poder de estos momentos, no en confirmar o desmentir una profecía, sino en devolvernos a las preguntas esenciales que el ruido de la vida cotidiana nos había hecho olvidar. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que tengo? ¿A quién amo y a quién he dejado de amar? ¿Qué cargas llevo que ya podría soltar? ¿Y qué perdones vengo postergando desde hace demasiado? Hay una historia que responde a esa última pregunta como pocas, la de Jonás, un hombre que recibió una misión clara y que en lugar de obedecer, huyó en la dirección contraria. Se subió a un barco creyendo que podía escapar y terminó en medio de una tormenta que amenazaba con hundirlo todo. La imagen es poderosa, porque muchas veces las tormentas que enfrentamos no vienen de afuera, sino de las decisiones que hemos evitado tomar. Jonás fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en la oscuridad más absoluta, en el lugar más bajo al que un ser humano podría descender. Y fue precisamente allí, en el fondo, donde finalmente volvió su corazón hacia Dios. Su historia enseña algo que la gente necesita escuchar en tiempos de incertidumbre. Que nunca estamos tan perdidos como para no poder ser encontrados, que nunca hemos caído tan bajo como para que sea demasiado tarde, y que a veces hace falta tocar fondo para levantar por fin la mirada. Jonás salió de aquella oscuridad con una segunda oportunidad, y con ella cumplió aquello que antes había rechazado. La misericordia en su relato resultó ser más grande que su desobediencia. Y si hay una imagen que resume el corazón de todo el mensaje bíblico frente a la incertidumbre, tal vez sea la del hijo pródigo. Un joven que exigió su herencia por adelantado, se fue lejos, malgastó todo lo que tenía y terminó en la miseria, alimentando cerdos y deseando comer lo que ellos comían. En ese punto más bajo recordó la casa de su padre y decidió regresar, no como hijo, pensaba él, sino apenas como un sirviente, porque sentía que había perdido todo derecho a algo mejor. Pero la parte más conmovedora de la historia es lo que ocurre cuando el padre lo ve llegar a lo lejos. No espera con los brazos cruzados ni con reproches preparados. Corre a su encuentro, lo abraza, lo cubre de besos y ordena una fiesta. No hubo interrogatorio, no hubo condiciones, no hubo humillación. Solo alegría por el regreso. Y esa imagen, la de un padre que corre hacia el hijo que vuelve, ha consolado a incontables personas a lo largo de la historia, porque les recuerda que, sin importar cuán lejos se hayan ido, el camino de regreso siempre está abierto, y que del otro lado no espera el castigo, sino el abrazo. Jesús se describió a sí mismo, en otra ocasión, como el buen pastor, aquel que deja las 99 ovejas para ir a buscar la una que se ha perdido. Es una imagen que invierte por completo la lógica del mundo. El mundo suele contar lo que tiene y se conforma. El pastor de la parábola cuenta lo que le falta y sale a buscarlo. No trata a la oveja perdida como un número descartable, sino como algo tan valioso que vale la pena dejar todo lo demás para recuperarla. Y cuando la encuentra no la arrastra de regreso con enojo, sino que la carga sobre sus hombros y vuelve con gozo. En tiempos en que tanta gente se siente perdida, invisible, como un número más en un mundo demasiado grande y demasiado ocupado, esa imagen tiene un poder inmenso. Porque sugiere que ninguna vida es prescindible, que nadie está tan lejos como para no ser buscado, y que el valor de una persona no se mide por lo que produce ni por lo que aparenta, sino por el simple hecho de ser amada. Estas historias antiguas no son solo relatos religiosos, son mapas emocionales, formas que la humanidad ha encontrado a lo largo de milenios para hablar de aquello que más nos cuesta: el miedo, la pérdida, la culpa, la esperanza, el regreso. Y por eso siguen hablándole a la gente hoy, en un mundo de pantallas y algoritmos, con la misma fuerza con que le hablaron a quienes las escucharon por primera vez alrededor de una fogata, hace miles de años. Porque el corazón humano, a pesar de todos los cambios tecnológicos, sigue siendo esencialmente el mismo. Seguimos temiendo lo que no controlamos, seguimos anhelando ser amados sin condiciones, seguimos necesitando sentir que nuestra vida tiene un sentido que no se agota con la última respiración. Y hablando de sonidos que tocan el corazón, otro reporte curioso circuló en aquellas semanas. Algunos visitantes de la ciudad vieja aseguraron haber escuchado en ciertos momentos del amanecer algo parecido a un canto lejano, una melodía suave que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No se trataba de las llamadas habituales a la oración ni de los cantos de una congregación reconocible. Era, según lo describieron, un sonido más difuso, casi como un coro apenas audible flotando entre las piedras antiguas. Los expertos en acústica ofrecieron una explicación fascinante. Las ciudades viejas, con sus callejones estrechos, sus muros de piedra y sus superficies duras, crean efectos sonoros peculiares, ecos que se mezclan y viajan de maneras inesperadas, de modo que voces reales y lejanas pueden combinarse hasta producir la impresión de algo etéreo.
La explicación es sólida y elegante. Y sin embargo, para quienes lo vivieron, escuchar aquello al despuntar el día en un lugar tan cargado de historia se sintió como algo que rozaba lo sagrado. Frente a tantas señales, tantos sonidos, tantas imágenes que se acumulan, conviene decir algo con toda claridad, porque es importante para el corazón de quien está escuchando. El propósito de reflexionar sobre estas cosas nunca debería ser alimentar la angustia. Si algo de lo que ocurre en el mundo te está robando el sueño, llenándote de un temor que te paraliza o empujándote hacia la desesperación, entonces algo se ha desviado del camino que las Escrituras proponen. Porque el mensaje central de la fe, repetido de 1000 maneras a lo largo de sus páginas, no es de miedo, sino de confianza. La frase "no temas" aparece en la Biblia cientos de veces, más que casi cualquier otra instrucción. No es una casualidad. Es como si el mensaje entero estuviera envuelto en ese recordatorio constante. No temas, no te angusties, no dejes que el miedo tenga la última palabra en tu vida. Vivir con conciencia de que el mundo es incierto no significa vivir con el estómago encogido por la ansiedad. Significa más bien vivir con los ojos abiertos y el corazón en paz. Es como un marinero experimentado que conoce el mar. Sabe que las tormentas llegan, no se engaña pensando que la travesía será siempre tranquila, y precisamente por eso mantiene su barco en buen estado, aprende a leer el cielo y confía en el rumbo. No navega paralizado por el miedo a la próxima tormenta, navega preparado, y esa preparación le da libertad para disfrutar incluso los días de calma. Así también quien vive con fe no niega que existan tiempos difíciles, pero se niega a dejar que el temor a esos tiempos le robe la alegría del presente. Porque el presente, con todo y su incertidumbre, sigue siendo un regalo. Sigue habiendo amaneceres, sigue habiendo personas a quienes amar, sigue habiendo bondad que sembrar y belleza que contemplar. La ansiedad, después de todo, tiene una característica peculiar. Casi siempre vive en el futuro. Se alimenta de los podría pasar, de los y sí, de escenarios que aún no existen y que quizás nunca existirán. Rara vez sufrimos por lo que está ocurriendo en este instante exacto. Sufrimos por lo que imaginamos que ocurrirá. Y por eso, una de las medicinas más poderosas contra el miedo es volver al presente, a lo concreto, a lo que sí está en nuestras manos hoy. Jesús lo dijo con una sencillez desarmante: no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No era una invitación a la irresponsabilidad, sino a la cordura. A no cargar hoy con el peso de todos los mañanas posibles. A vivir un día a la vez, haciendo bien lo que corresponde a ese día, y dejando el resto en manos más grandes que las nuestras. Y mientras esas reflexiones se extendían por los corazones de quienes seguían la historia, la propia tierra siguió ofreciendo escenas que costaba archivar como simples coincidencias. En el norte, junto al mar de Galilea, ese lago de agua dulce tan ligado a los relatos del Evangelio, se reportaron cambios inusuales en el nivel del agua. Tras años de sequía que lo habían dejado peligrosamente bajo, las lluvias regresaron con una fuerza que sorprendió a todos, y el lago comenzó a recuperarse a un ritmo que hacía tiempo nadie recordaba. Para los agricultores de la región fue, sencillamente, una bendición largamente esperada. Pero para muchos otros, ver cómo aquel mar tan cargado de historia volvía a llenarse, después de haber estado tan cerca de secarse, se sintió como una imagen de restauración, como si la naturaleza misma estuviera contando una historia de esperanza en un tiempo dominado por las malas noticias. Y esa es una de las cosas más notables de este relato entero. No todas las señales son sombrías. Junto a las tormentas y los cielos rojos, también hubo aguas que regresaron, lluvias que salvaron cosechas, mares que volvieron a la vida. Algo parecido ocurrió con las antiguas fuentes de agua que rodean la ciudad. El manantial de Gihón, que durante milenios abasteció a los habitantes de la Jerusalén más antigua, esa misma fuente ligada a relatos de reyes coronados junto a sus aguas, volvió a ser objeto de atención cuando su caudal mostró variaciones inesperadas. Los hidrólogos explicaron el fenómeno recurriendo a los ciclos naturales de las aguas subterráneas, que suben y bajan según las estaciones y las lluvias de años anteriores. Nada fuera de lo común desde el punto de vista técnico. Pero la imagen de las fuentes antiguas volviendo a fluir con fuerza, en un tiempo en que tantas otras cosas parecían resquebrajarse, añadió otra capa a esa sensación creciente de que la ciudad estaba viviendo un momento distinto, un tiempo en que hasta lo más ordinario parecía cargado de significado. Y hubo también quienes hablaron de un fenómeno mucho más difícil de medir, pero que muchos aseguraron sentir. Momentos de una calma inusual, casi antinatural, que descendían sobre ciertos lugares de la ciudad sin previo aviso. Un silencio que no era la mera ausencia de ruido, sino algo más denso, más presente, como si el aire mismo se hubiera quietado. Personas que estaban orando, meditando o simplemente caminando describieron haber sentido por unos instantes una paz que las tomaba por sorpresa, tan intensa que algunas se detuvieron sin saber por qué.
La ciencia no tiene una categoría clara para ese tipo de experiencia, y con razón, porque se trata de algo profundamente subjetivo. Pero las tradiciones espirituales de todo el mundo conocen bien esos momentos, esos instantes en que el velo entre lo cotidiano y lo trascendente parece adelgazarse, y en que una persona siente, aunque sea por un segundo, que no está sola en el universo. Un día, tras varias jornadas de nubes pesadas, un enorme arcoíris se extendió sobre la ciudad, tan amplio y tan nítido que la gente se detuvo en las calles para fotografiarlo. Los arcoíris, por supuesto, tienen una explicación óptica perfectamente conocida. La luz del sol atravesando las gotas de lluvia, descomponiéndose en sus colores. No hay nada misterioso en su formación. Y, sin embargo, el arcoíris carga en la memoria de la humanidad un significado que ninguna explicación física puede borrar. En el relato de Noé, después del diluvio, el arcoíris apareció como una señal de promesa, como un recordatorio de que la destrucción no tendría la última palabra, de que después de la tormenta siempre habría un nuevo comienzo. Ver ese arco de colores desplegándose sobre Jerusalén, justo después de tantos días sombríos, fue para muchos como recibir un mensaje de aliento en medio de la inquietud. La promesa de que, pase lo que pase, la esperanza sigue teniendo su lugar en el cielo. Y quizás sea ahí donde conviene detenerse a pensar en algo